Bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, les saluda Felipe Álvarez. Este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Primero quiero agradecer a todos los que participan de nuestro programa de membresías. Gracias a ustedes este podcast puede seguir al aire. Y gracias también a todos los proyectos aliados que nos ofrecen los beneficios para nuestros miembros, que cada vez son más, y hoy les voy a presentar dos nuevos. Uno de ellos es la Cuica Cósmica. Tuvimos un episodio con ellas, uno lindísimo que a mí me encantó, el episodio 47, que se llama Somos Suelo, con Alicia Franco y Gabriela Galarza. Ellas son un proyecto de permacultura lindísimo en Pintag, cerca de Quito. Una de las actividades que ellas hacen es talleres de compostaje comunitario. Y lo que nos ofrecen para los suscriptores de Radio Semilla es una asesoría gratuita para la construcción de composteras comunitarias y barriales. Esto está disponible para 5 suscriptores de Radio Semilla. Ellas ofrecen una visita presencial si es que están en los alrededores de Quito o virtual si es que están más lejos. Eso es para gente que pertenece a algún barrio o alguna comunidad o algún grupo de gente que quiera aprender a construir y manejar una compostera comunitaria. Ellas ofrecen un taller teórico y uno teórico práctico, en donde les enseñan a construir y manejar una compostera comunitaria. Así que los miembros que estén listos para construir una compostera barrial o comunitaria ya saben a quién llamar, y los que no son miembros todavía ya tienen una buena razón para dar ese pasito. Y el otro nuevo proyecto aliado que tenemos es precisamente del invitado de hoy, Esteban Valdivia. Esteban es un arqueomusicólogo argentino-peruano que se especializa en la cerámica precolombina de aquí del Ecuador. Pero él no solo estudia académicamente la arqueología y la arqueomusicología, él la practica. Él construye los instrumentos de barro, hace réplicas de los instrumentos arqueológicos, es músico, hace conciertos y hace talleres en donde enseña a construir estos instrumentos y un montón de otras cosas más. También es practicante sufi. Y vamos a conversar un poco del sufismo, pero principalmente de la arqueomusicología. Esteban tiene una escuela online que se llama Yakusimi, la voz del agua, en donde ofrece sus talleres online. Y a los miembros de Radio Semilla nos está dando un 20% de descuento en cualquiera de sus actividades online. Y también ofrece un 10% de descuento en su álbum Visiones Sonoras, que es un álbum que conversamos en el podcast que tiene un montón de pinturas impresas increíbles del pintor manabita Darwin Ruiz y una música fenomenal. Eso puede ser en físico y también puede ser en digital. Así que este es un beneficio que pueden aprovechar los oyentes que estén en cualquier parte del mundo. Este 4 de abril lanza su próximo curso, Sonidos originarios del Ecuador precolombino, así que no se lo pierdan. Para hacerse miembros, por favor, vayan a radiosemilla.com/apóyanos. Ahí pueden escoger la opción que más les guste para hacer un aporte mensual o anual a Radio Semilla, que esa es nuestra única fuente de financiamiento que tenemos hoy por hoy. Y todavía no llegamos a la sostenibilidad económica, pero tenemos confianza que con estos esfuerzos que estamos haciendo de sumar cada vez más proyectos, más beneficios, a ustedes les puede resultar más atractivo convertirse en miembros y ayudarnos a sostener este trabajo. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Radio Semilla Podcast, en nuestro canal de Telegram y en nuestra página web radiosemilla.com. Ahí van a encontrar todos los enlaces en las notas del episodio. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos. Espero que disfruten este episodio. Un abrazo. Esteban Valdivia, qué bacán tenerte en Radio Semilla. Bienvenido. Estoy súper emocionado de esta entrevista. ¿Cómo llegas? Bien, muy bien. Y este lugar me encanta porque, bueno, sé que es un podcast que van a escuchar voces, pero acá tenemos una vista de las montañas y los volcanes. Es un lugar muy especial y creo que la gente especial vive en lugares especiales, ¿no? Como vos. Qué bacán, gracias. Estamos aquí en Cotacachi, en Casa Semilla, que es nuestro proyecto. Y sí, hoy día está particularmente bonito. Ha estado lloviendo todos los días, está todo enlodado y hoy salió el sol. Hay por ahí un quilico, no sé si le he visto, un halconcito que anda cazando. Está bonito realmente. Sí. Quiero agradecerle a nuestro amigo en común, Juan Alfonso Peña, por habernos presentado. ¿Por cuál? Un día me llamó y me dijo, ¿le conoces al Esteban Valdivia? No, le tienes que conocer. Se va a ir a Cotacachi, va a tu casa, ok. Así pasa. Y bueno, hablando de personas especiales, ¿no? Juan Alfonso Peña, que le agradezco muchísimo siempre porque ha sido un amigo y también un soporte muy grande para todas las cosas que he hecho acá en Ecuador. Siempre le ha estado súper firme a todas las locuras que le hemos propuesto hacer, así que aprovecho el podcast también un poco para dedicárselo a él, que
que esté acá en Ecuador también viviendo es un poco su culpa, como lo diríamos. Un poco su intención que me hizo conocer este país de una forma muy especial, así que le agradezco muchísimo siempre a él. Lindo el Juan Alfonso, espero tenerle también como invitado un día porque... Debería estar en Ser Semillas. Tiene que estar. Solo que igual es una de esas personas que tienes que hacer 8 podcasts con él porque no sabes por dónde entrarle. Muy multifacético. Sí, bueno, la gente puede encontrar un poco lo que él hace también en las cuevas del Ilaló, por si acaso le quieran buscar ahí en redes. Cuéntanos un poco, Esteban, de ti, de dónde vienes. Tú eres argentino, pero medio peruano también, ¿no? Claro, sí. Siempre está bueno saber un poco el origen de la sangre, ¿no? Ahora que está tan de moda hacerse esos estudios de ADN y saber en profundidad, sí me parece bueno que la gente por ahí que no me conoce sepa que, bueno, nací en Argentina, pero mi padre es peruano, especialmente de Arequipa, que es la República Independiente del Perú, ¿no? Al sur del Perú, una de las capitales, una de las ciudades más hermosas del Perú y que creo que de Sudamérica, rodeada por 3 volcanes, el Chachañi, el Pichu Pichu y en el centro el Misti. Y bueno, siento que desde muy chico viajé a Arequipa y por más que sea argentino, siempre tengo esa mezcla, ¿no? O quizás el acento me delata la argentineada, pero desde muy chico viajé a Perú y siento que eso me influenció muchísimo. También mi madre, que falleció el año pasado, que también le dedico a este programa, también descendiente de italianos, como buen argentino, unas mezclas así tremendas, de la famosa isla de Cerdeña, al lugar que también fui a conocer con ella y conecté mucho con esas 2 sangres, ¿no? Una italiana y otra peruana, y creo que hacen esa mezcla que tengo, ¿no? Yo sé que en esta entrevista vamos a tocar temas americanos y también temas sufíes de Medio Oriente, y creo que esa mezcla es la que termina siendo la conjunción de los padres de uno, que pienso que siempre hay que rendir culto, ¿no? A las personas que nos dan la entrada a esta realidad, ¿no? Y básicamente terminamos siendo de alguna forma un resultado de la proyección, ¿no? En este caso de mis padres, que son sufis también, y están metidos en muchas cosas cuestiones así esotéricas y ocultistas, por lo cual yo desde muy chiquito siempre estuve influenciado, ¿no? No solamente por mis papás de sangre, sino también por lo que han sido ellos, ¿no? Y por lo que representan para mi vida. El sufismo te viene desde tus papás. Claro, sí, claro. Sí, de la familia. ¿Y en qué parte de Argentina creciste? Nací en Mar del Plata, 400 y pico de kilómetros al sur de Buenos Aires por la costa, una ciudad muy bonita, realmente costera, Atlántico Sur, pero les aclaro a la gente que en Argentina vivir en la playa no significa que sea un lugar de calor, es un lugar bastante frío, con solamente 1 o 2 meses de calorcito y después hay que tener mucho coraje para meterse al mar, ¿no? Entonces uno viene del Atlántico Sur, que es un mar fuerte, un mar violento, ¿no? Es parecido al Cantábrico, ¿no? Tiene esa fuerza del mar. Entonces yo siento que aprendí mucho del mar porque el mar es muy ciclotímico a nivel anímico, ¿no? Un día ¿Qué, perdón? Ciclotímico. ¿Qué es eso? Que tiene muchos estados internos, ¿no? Ya. Una persona ciclotímica es una persona que está bien, después está histrónica, histérica, es un amor, después se lo odia. O sea, es una persona que pasa por muchos estados sentimentales. Y el mar en este caso, en el Atlántico Sur, me enseñó mucho a entender, primero y principal, el horizonte, que hay un término sufi que es muy interesante que se llama barzaj. Barzaj es el punto intermedio entre 2 cosas que no se tocan. Pero sin embargo ese punto existe y delimita esas 2 cosas. Por ejemplo, si nosotros nos damos la mano, ¿sí? Esas 2 manos nunca se tocan. Sin embargo, parece que se tocan. Ese punto en donde 2 cosas se tocan pero a la vez no, se llama barzaj. Y se ve muy claro en los horizontes del mar, ¿no? Es decir, el cielo y el mar nunca se tocan. Sin embargo, pareciera que se tocan en algún punto. Pero es una ilusión óptica. Entonces el barzaj, que se usa mucho en los tafis, ¿no? Vendrían a ser los rosarios sufíes, que son de 33 o 99, cada 11 o cada 33 hay un separador. Y ese separador se llama barzaj. Es el punto intermedio entre los nombres de Dios a nivel espiritual. Y es un punto muy interesante porque el barzaj nos muestra siempre que nosotros vemos las cosas separadas, ¿no? Pero en realidad está todo unido, es la unidad. Entonces, aprender a ver más allá del barzaj, más allá de la división de 2 cosas, es aprender a tener el ojo de la unidad de Dios. Es una cosa interesante que a mí me pasó mucho en Mar del Plata. Yo sé que ustedes, como están acá en Ecuador, van a ver siempre el sol cayendo en el agua. En cambio, en el Atlántico Sur sale el sol en el agua. Entonces es una cosa muy interesante que eso pasa solamente cuando te cruzas del Pacífico al Atlántico y entendés que cuando el sol sale del agua es muy distinto de cuando el sol se apaga en el agua. Son 2 cosas distintas y yo siento que eso influencia mucho también a las culturas prehispánicas que habitaron, tanto en la costa atlántica como en la pacífica, a entender
el sol desde otro punto de vista. Pero bueno, Mar del Plata me enseñó mucho de la fuerza que tiene el mar, de la fuerza que tiene el agua, y por sobre todo que uno no nace en vano, ¿no? En las costas de un mar tan fuerte como es el Atlántico Sur. Bacán. Entonces, toda tu infancia, adolescencia pasaste en Mar del Plata, una vida más bien urbana, cercana al mar, pero tampoco marítima, digamos. Justo hablábamos, hicimos un taller de comida afroesmeraldeña aquí en Casa Semilla, y vino un pan argentino, Fede, que también es suscriptor de la radio, y decía, qué loco, yo vivo cerca del mar, pero en Argentina nunca comemos marisco. Claro. Nunca comemos marisco, solo es carne y pasta, pero el mar está ahí, yo no sé qué pasa, ¿no? No tenemos una cultura marítima. O sea, que vivamos en el mar no quiere decir que tengamos una cultura. Por ahí acá es muy marcado. El esmeraldeño, por ahí el manabita, vive en la costa y la costa se mete de alguna forma totalmente en su cultura, desde lo culinario, en toda su forma de ser. En cambio, en Argentina es verdad que, por ejemplo, un marplatense es común que no coma pescado. Muy común que coma más carne que pescado. Entonces, eso sí es interesante remarcar. Sin embargo, igual, mi infancia en general íbamos casi todos los veranos a Perú. Entonces yo debo decir que... Y ahí sí que hay marisco. Claro, ahí sí que hay marisco y hay comida riquísima, y también estaban mis abuelos, ¿no? Dos personas también importantes. Mi abuelo, maestro de la masonería del Perú. ¿Así? Una persona muy importante también. Y mi abuela, una maestra en lo que es el cactus del San Pedro, ¿no? Una especialista en la cultivación y experimentación genética a través del San Pedro en infusión con otros cactus. ¿Y en el consumo también o no? No, el consumo no. No, pero ella sí siempre me presentó al cactus del San Pedro como una planta sagrada y súper fuerte. Después tuve mis experiencias con el San Pedro y entendí bien muchas cosas. Pero sí vengo de un linaje interesante, que no puedo negar, ¿no? O sea, no es que hago esto porque nací un huevo, ¿no? Sino que nací de personas y de abuelos y de otras personas más antiguas que siento que han marcado mi camino siempre, ¿no? Siempre. Qué bacán. Y después, cuando ya creciste, ¿te quedaste en Mar del Plata para tus primeros estudios así o te fuiste a estudiar a otros lados? Mira, nunca me gustó Mar del Plata. Sí, sin embargo, es una ciudad que no puedo decir que no me gusta, pero siempre supe que nunca iba a vivir ahí. ¿Viste? Cuando son esas corazonadas que sabes que no es, o sea, por más que haya nacido ahí, no es el lugar donde voy a morir, ¿no? O sea, siempre lo tuve muy claro desde muy chiquito, que sabía que de Mar del Plata me iba a ir, no porque me llevara mal con mis papás o porque no me gustara la ciudad, sino porque yo sabía que mi destino es otro, no es estar ahí. Entonces a los 17 años me fui. 17. Sí, terminé la secundaria, tomé un año sabático y me fui a estudiar a Córdoba, a la provincia de Córdoba, Villa María, la carrera de compositor musical. Pero que necesitaba salir de Mar del Plata. Sabía que no era mi lugar y a partir de Córdoba me fui a estudiar la licenciatura y viajé mucho. Córdoba, para el que por ahí el argentino conoce, pero Córdoba vendría a ser como un Cuenca ecuatoriano, ¿no? Una región muy tradicionalista, muy regionalista, casi por su independencia, ¿no? Es el centro del país, Córdoba, con mucha identidad del centro del país, muy distinta a la que uno tiene como el argentino porteño, del tango, esas cosas. En Córdoba como que se junta todo el interior, y ahí me sirvió mucho llegar a Córdoba para conocer otra Argentina, ¿no? Como yo estaba en Mar del Plata, más cerca de Buenos Aires, uno como que lo absorbe la capital. Y ya ir a Córdoba, en Córdoba los cordobeses odian a los porteños. Yo me imagino que en todo país siempre pasa eso, ¿no? Una capital y siempre otro lugar en el interior que detesta, ¿no? A la gente de la capital. Aversión al centralismo. Claro, quizás puede ser el cuencano, no sé, me imagino como en otros países, en otras latitudes, que siempre pasa lo mismo, ¿no? Yo qué sé, los catalanes contra los madrileños, bueno, hay muchas comparaciones, ¿no? Pero el hecho está en que siempre supe que me iba a ir y me fui. A los 17 años me fui contento y empecé a armar mi propia vida, mi propio fluir, y empecé a entender que me tenía que ir, y irme fue el puntapié para empezar un viaje que no termina, ¿no? Sigo hoy con mi familia, con mi hijo, súper nómadas, viajando por todos lados, y cada vez siento que no tengo ningún lugar, ¿no? Me cuesta encontrar un lugar, si soy sincero. Y siento que soy más nómada, ¿no? Me identifico más con el nomadismo, que sin embargo nosotros hoy nos ponemos a pensar, llevamos 120.000 años como humanos, ¿no? Como Neandertal dando vueltas por acá, y recién hace 5.000 años que somos sedentarios. O sea, tenemos más de 115.000 años siendo nómadas, ¿no? No sé, siempre siendo así, ¿no? Eso creo que es un poco debatible, porque hemos hablado, justamente en este podcast hablamos un poco en el primer episodio, el de ecosistemas antropogénicos, de que el nomadismo no es tan preciso en un montón de sentidos, porque muchas culturas se asentaban en un territorio, pero no como nómadas, sino como un manejo de un territorio tan grande que tenían varios diferentes asentamientos en ese territorio, que podían circular en el territorio en diferentes etapas del año, pero eran, no solo que eran como
propios del territorio, sino que también lo manejaban al territorio y tenían un manejo a largo plazo de un solo territorio, que el nomadismo medio que da la impresión de que no hay un asentamiento fijo y que no eres dueño de nada y que medio que te asientas en donde el ecosistema. No, eso es más una visión más gitana, ¿no? Más, Ajá. pero, o sea, lo que vos estás hablando, o sea, lo que yo me refiero es un nómada estacionario. Que eso sí lo tenemos registrado. Y de acá ya nos metemos un poco en la temática que me gusta. Porque, bueno, después de que estudié en Villa María, me fui a vivir a España unos años, hice mi magíster y estoy haciendo todavía el doctorado. El magíster lo hice en Antropología e Historia de América y el doctorado lo estoy haciendo en Historia y Arqueología. En Córdoba te graduaste de composición musical. De compositor musical, de musicólogo. ¿Y tú ya eras músico? Sí. O sea, ¿tú has sido músico siempre? Vamos a tocar otro tema, sí. Desde los 11 años toco la batería y de los 12, 13 soy heavy metal al palo. Sí, soy metalero, o sea, lo tengo que reconocer. Incluso mi look y todo, por más que ahora esté más con la cuestión de instrumentos precolombinos indígenas, yo sé que soy un metalero. Un metalero preincaico. Sí, metalero. Incluso, bueno, he tocado con Semicán, que es una banda de metal prehispánico muy famosa de México. Hemos tocado con Guns N' Roses, con Ozzy Osbourne, con Marilyn Manson, con Foo Fighters, o sea, con Tool. Hemos compartido escenario con las bandas que yo siempre soñé. Qué increíble. Pero tocando flautas prehispánicas. Es decir que, de alguna forma, el espíritu metalero siempre lo va a acompañar a uno. Vos también. O sea, yo también tengo el metal en el corazón. Somos padres de familia, qué sé yo, así, pero somos re metal. O sea, somos metaleros y también fue una marca muy fuerte de los 90, ¿no? 90 fue metal a full. Y yo siento que yo me considero, hago música prehispánica sí, pero toco siempre pensando en el metal, ¿no? Es muy loco eso. Podríamos hacer otra charla después sobre interpretación, pero lo interesante, como para volver un poco al tema, es en el tema de esta cuestión de nómades y sedentarios, es que sí tenemos a nivel arqueológico la cuestión de que el ser humano hace 4 o 5 mil años, o quizás 6 mil desde la época del presente, comenzó a conocer un material que le cambió absolutamente la vida. Y ese material fue la cerámica. La cerámica es el punto, de alguna forma, que marca el asentamiento constante de las civilizaciones sobre un mismo territorio. Ahí sí podemos encontrar un punto. Es verdad, obviamente que no es que del 4500 un día la gente dijo, bueno, ahora dejamos de ser nómades y somos sedentarios. Eso obviamente no es así, pero sí los registros arqueológicos, prehistóricos e históricos, nos están marcando básicamente que llegó una etapa en el hombre en que decidió asentarse en un lugar y comienza a montar grandes lugares adoratorios, empieza a hacer templos, cuestión que en las cuestiones anteriores, prehistóricas, no se ve ese tipo de asentamientos de una constante durante todo el año. Sí son lugares que la gente iba estacionariamente, pero no constante. Se podría decir que es donde comienza el proceso civilizatorio. Histórico. Nosotros tenemos prehistoria e historia. La historia comienza más en Medio Oriente con la cuestión de la escritura, ¿no? De los sigurats y de otras culturas de los hititas, ¿no? Algo muy antiguo, pero por ahí alejado de América. Pero básicamente la cerámica es un indicador de que las personas comenzaron, ¿sí?, a asentarse en un lugar. Ahora, lo interesante es esto. Cuando hablamos de prehistoria, y a veces uno se confunde, y yo entiendo que la confusión pasa mucho, como que el nómade no sabía cultivar. Es decir, el nómade era cazador, recolector, y no conocía nada de las plantas. Obviamente eso es mentira. El nómada sí conocía obviamente las estaciones, tenía sus plantaciones, pero no las tenía fijas, era estacionario. Plantaba, cultivaba, seguía y se iba a otro lugar. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Y acá viene un poco a colación, que es el inicio de mi tesis doctoral sobre la vasija silbadora, que es un instrumento muy importante ecuatoriano, que la persona nómade, cuando encuentra la cerámica, lo primero que hace son cántaros. Es decir, imita formas naturales, ¿sí?, como lo que pueden ser calabazas o lugares o contenedores de líquidos, y lo primero que hace en cerámica es la contención de un líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros analizamos los registros, digamos, de agricultura de los nómades, no cultivaban tanto alimento, sino que lo que cultivaban eran elementos, ¿no?, perecederos, pero que les duraba por un tiempo, para contener agua. Es decir, lo que más se registra en el cultivo es el tema de las calabazas. Es decir, el hombre buscaba una forma de contención de líquidos. Y cuando encuentra la cerámica, encuentra el contenedor de líquido. Y ahí, por ejemplo, si uno va al Museo MAC, que está en Guayaquil, otros museos que tienen mucho de lo que es el periodo formativo, los principios del formativo, que es cultura Valdivia y Machalía, más o menos unos 6.000, 7.000 años del presente, vamos a encontrar cientos de vasijas para contener líquidos. No hay específicamente vasijas rituales.
Es decir, el hombre lo primero que encontró fue la cerámica y lo que hizo fue contener líquidos. Y le puso un pico para poder llenar la vasija y poder verterla. Es decir, buscaba poder contener el líquido para llevarlo a su comunidad. Y eso marca un principio del asentamiento. Es decir, la cerámica hizo que el hombre se asiente y también entre en contacto con otro tipo de ciclos. No quiere decir que los nómades no conocían el ciclo del sol y la luna, pero es distinto cuando uno se ubica en un lugar constantemente, aparecen lo que nosotros llamamos como los intihuatanas, ¿no? O es decir, las piedras que marcan los movimientos del sol. Es decir, el hombre se estabiliza y necesita encontrar un punto fijo para poder medir en ese lugar cómo es el movimiento de las estaciones, ¿sí? Y ahí yo sí creo que encontramos, me cuesta decir nómade sedentario, encontramos otra etapa del hombre, en donde encuentra que asentarse en un lugar le genera más beneficios que seguir movilizándose constantemente según las estaciones. Y ahí empezamos a encontrar estos primeros vestigios arqueológicos, ¿no?, de cerámica, en donde nos demuestra que lo primero que hizo el hombre fue contener líquidos a través de la cerámica. Quiero pinchar un poquito, Sí. también porque sé que no eres como un académico que le gusta la línea institucional arqueológica No. y yo sé que hay muchas cosas en el mundo que rompen totalmente con la línea de tiempo que se supone que la tenemos clara, y solo lo quiero mencionar, pero sé que es un agujero negro en el que no podemos caer ahorita. No. Pero está pues Göbekli Tepe en Turquía, Claro. Que tiene 11.000 años y que tienes unos megalitos de toneladas con cortes precisos que parecen hechos con máquinas láser, que nadie se puede explicar todavía cómo supuestamente nómades hicieron un asentamiento así. En Egipto también, la egiptología es, tal vez para topar un poco el tema, ¿no?, del problema con la institucionalización de la arqueología y con la aversión a cambiar los libros que ya están escritos, pero en Egipto también se encuentran cosas que parece que rompen totalmente con la línea oficial de lo que dice la egiptología tradicional, ¿no? Sí, es como contarle una historia a un niño. Sí, obviamente contamos siempre la historia como un cuento, ¿sí? Ya que hablamos tanto de los cuentos sufíes, el cuento es una forma muy arquetípica de contar las cosas. Hay cosas tan complejas que necesitas contarlas como un cuento. Y necesitas poner fechas, parecen precisas pero no son precisas, pero obviamente la historia necesita... Yo siempre veo a la historia como una forma de contarle un cuento a un niño. Para mí es eso, ¿sí? Sabemos que no es cierto, ¿sí?, pero es una historia aproximada. Es como cuando le contás a tu hijo de dónde vienen los niños, ¿no? O sea, podés ser súper técnico, pero el cuento de la cigüeña calza perfecto, ¿sí? Y yo creo que según el estado de conciencia de cada uno es la profundidad que podemos llegar a la cuestión histórica. La dejo ahí nomás, ¿sí? Sí, porque incluso yo siento que también con vos tenemos esa afinidad también con la medicina, con otras formas de conocimiento. Y obviamente cuando uno está en un estado más sensible, cuando uno se abre al campo morfogénico que tenemos acá dando vueltas, la historia puede ser muy distinta. Pero sí, yo creo que las piezas arqueológicas, y nos metemos por ahí más en Ecuador, ¿no?, o en esta región sudamericana, que nos muestran que los primeros vestigios de cerámica, tanto ritual como doméstica, están acá en la península de Santa Elena. Y nos muestran claramente que hace unos 5 o 6 mil años, antes del presente, la gente se inclinó por esas cosas, ¿sí? Yo me inclinaría más por las cosas que podemos tener tangibles. Obviamente, Egipto, hay culturas que van a romper mucho el discurso y necesariamente tienen que meterlas en el 3000 a.C. Bueno, y Perú también, ¿no? No, Perú también, me refiero a todas. En general, casi todas. Lo que pasa es que lo que sí es cierto, yo creo, es que el hombre encuentra en la cerámica una forma nueva de hacer su vida. ¿Sí? Es como hoy nosotros la tecnología. La tecnología nos cambió absolutamente, ¿no? Hoy no nos damos cuenta, pero por ahí en 200 años van a poner un antes y un después de la computadora. Eso estoy seguro. Así como un antes y un después de la cerámica. Pero en el momento no somos conscientes. Y no me refiero en el momento en 10 años. Por ahí tienen que pasar 300 o un milenio para poder ser conscientes de que un objeto hace un quiebre en una sociedad y la transforma para siempre. Ajá. A eso yo me refiero. Y la cerámica yo creo que marca un quiebre distinto, porque no tenés registros cerámicos del 8000, 10.000 antes de Cristo. Eso sí te lo puedo asegurar. No hay registros. Los registros de las cerámicas empiezan a partir del 4000 antes de Cristo. En Sudamérica, en la península de Santa Elena, con la cultura Valdivia, y en otras culturas de Oriente, Occidente, de donde quieras, también se descubre la cerámica. Pero para esas fechas precisas. O sea, no es que hace 10.000 años que hacemos cerámica. Claro. Eso es mentira. O sea, o por lo menos no está constatado todavía. Lo que sí sabemos es que el hombre encuentra en el barro una forma no solamente de hacer objetos, sino de hacer filosofía. Es
El barro nos conecta de alguna forma con los 4 elementos, con un proceso armónico de transformación de los 4 elementos que termina dando por resultado una pieza que es inmortal. Nosotros tenemos que entender eso. El barro de por sí es una materia totalmente frágil. Nosotros agarramos barro de cualquier lugar, modelamos algo, y si no lo cocinamos, se desarma. Entonces, ¿qué es lo que encontró el hombre? Que en la alquimia de los 4 elementos puede crear la inmortalidad. Y por eso la cerámica fue tan importante para las culturas de antaño. Porque encontraron que haciendo un proceso entre tierra, agua, aire y fuego, logran crear lo que nosotros llamamos el famoso golem, o la famosa forma de generar una vida inmortal. La cerámica es inmortal y por eso son los registros más antiguos. Por eso los arqueólogos trabajamos sobre la cerámica, porque es uno de los materiales que perdura por miles de años y nos permite registrar un proceso de desarrollo en torno a la técnica de la cerámica que nos marca el desarrollo de sus tecnologías. Nosotros vemos los desarrollos culturales a través de los desarrollos tecnológicos que se hizo a través de la cerámica. Y eso es súper importante y a veces lo pasamos por arriba, como que hoy la cerámica, pero hoy fíjate, preferimos el plástico, preferimos el aluminio, preferimos los metales antes que cocinar como se cocinaba hace 5.000 años. Por eso te digo que estamos en una etapa quiebre. Tenemos tecnología, usamos el plástico, también apareció y cambió totalmente. Cuando hagamos una arqueología de esta época, va a aparecer el plástico, ¿entendés? Como un elemento totalmente como si cayera del cielo, derivado del petróleo que se transformó y está en todas las casas, casi todo plástico, ¿entendés? Así como hacemos la excavación de hace una tumba de hace 3.000 o 4.000 años, ¿y cuál es su entorno? La cerámica. O sea, los objetos nos marcan básicamente nuestra forma y nuestras dinámicas socioculturales. Y es ahí donde yo ingreso a la arqueología, y dentro de las dinámicas socioculturales me interesó obviamente la sonora, ¿sí? Porque venía siendo baterista, heavy metal, me metí en las universidades, me gustó la investigación y me adentré casi al 100% en lo que hoy llamamos la arqueomusicología, ¿no? Es dentro de la arqueología el estudio de los objetos sonoros que ya están discontinuados. Es decir, que las culturas actuales, antropológicas, etnográficas, no utilizan. Es decir, instrumentos tan antiguos que ya no tienen un uso y función dentro de la actualidad. Ese, por ejemplo, si definimos ahí, ese es mi objeto de estudio. Porque a veces cuando me preguntan, bueno, ¿qué estudias? Música andina. No es música andina, es música precolombina. Es música antes de la llegada de los españoles e incluso antes de la llegada de los conquistadores que yo llamo a los incas, como también fueron los aztecas. O sea, antes de esa época, las culturas tuvieron su época de florecimiento y manifestaron sus dinámicas culturales en ciertos objetos arqueológicos sonoros, es decir, que producían sonidos. Y yo tengo la teoría de que cada cambio social se manifiesta en el tipo de frecuencias que la sociedad usaba. Por ejemplo, hoy nosotros, siempre trato de hacer esta transpolación para que lo puedan entender. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos todo afinado en 440. Todo afinado en una sola forma de afinar. Quiere decir que la central es 440 Hz. Claro, está todo afinado en relación a una frecuencia que es la 440 Hz. Busquen por internet y infórmense. El que no sabe, busque que hay muchos podcasts y muchas cosas que informan de eso. Ahora lo vamos a nombrar así rapidito, pero por ejemplo nosotros agarramos instrumentos de hace 2000 años y no utilizan esa frecuencia como fuente de afinación. Utilizan otro tipo de afinaciones. ¿Qué quiere decir? Que en cada etapa las personas fueron identificándose con un tipo de vibración. Y hoy nos está pasando. Nosotros estamos llegando a una saturación de la en 440 Hz y de a poquito vas a ver que vamos a ir cambiando las frecuencias. Es un proceso natural. La sociedad cambia y inevitablemente las frecuencias que utilizamos auditivas van a cambiar. Eso es tremendo, entender eso. O sea que el cambio sociocultural se va a reflejar en el tipo de vibración que vamos a utilizar. Y eso está clarísimo, por lo menos en mi especialidad, que es la arqueología ecuatoriana, está súper claro. O sea, las cerámicas más antiguas tienen una afinación, en otro periodo otra, y así. ¿Tiene una lógica evolutiva, digamos, es lineal el cambio o es randómico? No, es medio random, pero se puede estudiar y analizar. Estoy en ese proceso de estudio y análisis, ¿no? Porque me parece súper interesante. Es decir, las culturas del periodo formativo tenían un tipo de afinación, un tipo de frecuencias que utilizaban, un rango de frecuencias que utilizaban. Las del desarrollo regional utilizaron otro rango y la integración otro, los incas otro y nosotros usamos otro. Es decir, súper interesante porque
Nos está hablando de que de alguna forma, inconscientemente, nuestro cuerpo, o sea, nuestro organismo, solicita o necesita otro tipo de frecuencias para su desarrollo. E inevitablemente lo va mostrando. Por ejemplo, nosotros ahora, fíjate cómo de a poquito se va moviendo. Bueno, vos utilizás programas de computadora para la música. Fíjate que ahora todo tiene autotuning. Antes, por ejemplo, música 60, 70, ¿no? 80, vos grababas y no había forma de modificar. Era lo que tocabas, era lo que era. Y hoy, si la música no pasa por un procesamiento digital, no habría a reggaetón. la gente no le gusta. ¿Te das cuenta? No le gusta. Y eso de alguna forma marca inconscientemente, porque yo creo que la gente lo hace inconsciente, ¿no? La música comercial es un reflejo del inconsciente colectivo. A mí no me representa, pero sí entiendo que representa a la gran mayoría. A mí sí. Claro, o sea, a mí ese tipo de tanto procesamiento del sonido, digamos, no me llega. Pero porque por ahí tengo mi estructura por ahí de frecuencias internas, no la reconoce o me cuesta escuchar. No te puedo escuchar más de un tema de reggaetón, no lo puedo escuchar. ¿Qué crees que te diga? Necesito escuchar otras cosas. Pero no es porque no tenga algo de malo contra el reggaetón. Es que el nivel de frecuencias que utiliza no vibra conmigo. No va conmigo. O por lo menos no con lo que yo siento. Entonces, pero voy reconociendo que las culturas van cambiando y también necesitan cambiar. Eso nos va a pasar hace poco, cuando escuchamos, por ejemplo, un vinilo, escuchamos un cassette, un CD, un MP3 y escuchamos hoy por Spotify, te puedo asegurar que la música se escucha distinto. Hay cambios de frecuencias que no nos damos cuenta, pero están. Entonces, como estamos hablando de culturas precolombinas, haciendo una analogía, la música precolombina tiene 5.000 años de desarrollo. Nosotros vamos cientos, como cultura occidental, ¿no? De la grabación. Fíjate todo lo que pasó desde que empezamos a grabar música hasta ahora. Es decir, yo siento que así como hay un antes y un después de Cristo, hay un antes y un después del micrófono. Por ejemplo, el micrófono como aparato cambia la estética sonora, cambia todo. ¿Por qué? Cuando uno ve, por ejemplo, los instrumentos precolombinos, cada instrumento busca de por sí una forma de amplificarse. Por ejemplo, en el caso de las botellas silbato, que después le dejamos unos links para que vean, hay algo que se llama cabeza resonante. Es decir, las botellas silbato son instrumentos, son artefactos sonoros hidráulicos que funcionan solo con la acción del agua. Estos instrumentos tienen un silbato que está recubierto por lo que llamamos una cabeza resonante, que es totalmente ornamental. Ahora, esa cabeza resonante, eso que recubre al silbato, es una fuente de amplificación. Hace 4.000 años, los que eran músicos o los que diseñaban instrumentos musicales pensaban de qué forma amplificar y aumentar el volumen de los instrumentos. Hay casi 4.000 años de desarrollo en botellas silbato acá en Ecuador, en donde vos lo que ves es que lo que buscan es aumentar la amplificación del instrumento de forma natural o con los recursos que tenían. Incluso cuando uno va a Grecia, va a los grandes panteones, había un arquitecto llamado, creo, Vitruvio, si no me equivoco, que sabía cómo hacer que desde el centro del panteón se escuchara hasta la última fila. O sea, siempre la amplificación fue un paradigma tan fuerte en la construcción del diseño de los lugares y de los objetos que los instrumentos de volumen bajo no pudieron continuar. Por ejemplo, doy un solo ejemplo. Por ejemplo, las cuerdas frotadas, lo que es el violín, la viola, el cello. Antes se hacían con cuerdas de tripa, y la cuerda de tripa de por sí es un volumen bajo. Nosotros cuando escuchamos música antigua, siempre vamos a escuchar primero otra afinación que no es la 440, y el volumen del sonido es bajo, porque la tecnología que había daba eso. Ahora después aparece la cuerda entorchada, que fue uno de los grandes hechos tan importantes en la organología mundial que no lo damos por sentado. Pero entorchar una cuerda modificó toda la música. Amplió el rango de los registros de los instrumentos de cuerda. Y por eso, ¿por qué las primeras orquestas occidentales son de cuerda? Porque fue donde más se desarrolló la tecnología. Ahora, ¿por qué la flauta es el último instrumento en entrar a las orquestas occidentales? Porque la flauta no tuvo evolución. Siempre fue la misma, con el mismo volumen. No hubo diferenciación. Entonces, esto que yo marco, lo que estoy diciendo es que los instrumentos musicales que más volumen tienen son los que de a poquito se fueron utilizando más. Y los que no lograron poder amplificar su sonido naturalmente, se dejaban afuera. Por ejemplo, ¿por qué un clavicordio no se usa? Clavicordio, para el que sepa, es el antecesor del piano que usamos ahora. El piano, ¿por qué fue el instrumento más usado? Y porque tiene toda una reja de cuerdas entorchadas que le aumenta el volumen de una forma abismal. Entonces el clavicordio, el espinet, todos esos pianos antiguos, decime quién lo toca ahora. Claro. Son piezas de museo. Entonces hay algo interesante porque esto pasó en la época prehispánica. La gente buscaba
qué instrumento sonaba con más potencia y lo utilizaba más. Y el que sonaba menos y no lograba modificar su sonido, no lo usaban. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros con los micrófonos? Nosotros ya no tenemos ese problema. Un sonido que suena bajito, me acerco al micrófono y me escuchan más fuerte o más lejos. ¿Entendés? El micrófono modifica todo. Doy un ejemplo, por ejemplo, que a mí me encanta y nos metemos un poco en el tema sufí. En el sufismo, inevitablemente hablamos del Islam. Hay algo que es el adán, que es el llamado a la oración. Es decir, en el Islam, siempre que uno está en una ciudad islámica o en un país islámico, vas a escuchar a las 5 de la mañana el canto para llamar a rezar. Es decir, los musulmanes adoptaron el canto como forma para llamar a su iglesia, que vendría a ser las mezquitas, para que la gente venga. Entonces, como no había micrófonos, la gente se subía a los minaretes, los cantantes, y tenían un volumen de voz que te despertaban. ¿Sí? Entonces, cuando aparece el micrófono, hoy cuando vas a Turquía o otros lugares, cantan hacia un micrófono y han perdido potencia vocal, porque ya no necesitan subirse a la punta del minarete y realmente cantar tan fuerte para que te despierte. Ahora cantan a un micrófono y pierden la potencia vocal. Eso está en un libro de Kurt Gunner, que es un flautista muy famoso de Turquía que vive en Francia, en París, que sacó un libro que se llama El lamento de la separación, que lo recomiendo leer, y él habla de este tipo de cambios. Cómo en el Islam la presencia de un micrófono modificó todo. Mirá lo que no nos damos, es que hago un proceso de autorreflexión para que cuando nos metamos de lleno en la parte precolombina entendamos mucho más de que somos una era tecnológica y la tecnología nos atraviesa y nos cambia absolutamente todo. Y estas cuestiones con un micrófono antes eran resueltas con un diseño de un anfiteatro, con una cabeza resonante de una vasija silbadora, con, por ejemplo, hoy tenemos lo que es la arqueoacústica. Es decir, dentro de la arqueología tenemos especialistas que de alguna forma se sorprenden porque el diseño de los templos tiene que ver con una función acústica. Es decir, uno entra a un templo antiguo prehispánico y lo primero que siente es que todo se escucha diferente. Toda la disposición de las escalinatas, por ejemplo, en el caso de Chichén Itzá o de las culturas mayas, ¿no?, del Golfo de México, uno aplaude frente a una escalera y se escucha el canto de un quetzal. ¿Qué es eso? Y te puedo asegurar que no lo hemos probado, pero en muchos lugares arqueológicos acá del Ecuador deberíamos hacer pruebas arqueoacústicas, porque seguramente algo va a pasar. Es una constante en las culturas precolombinas que el sonido era parte de la arquitectura. Y eso es algo que podríamos incluso charlar con Juan Alfonso también, ¿no? La arqueoacústica marca tantas cosas importantes que el factor sonoro era un factor que iba a modificar la forma en que se hacían los templos e incluso las construcciones en general. Hoy nosotros no lo tenemos en cuenta. Vos haces tu casa, pero no estás pensando en el factor sonoro. Pero podría ser algo que podría influenciar mucho incluso en la cuestión de nuestro cuerpo, donde resuenan las frecuencias, todo. Eso lo vemos generalmente cuando cantamos en un baño, ¿no? Cantamos en el baño y hay notas que tienen ciertas frecuencias y todo el baño resuena. Y cuando está el agua prendida o apagada varía totalmente. Es que el sonido está en todo. El sonido está en todo. Y las culturas antiguas, no sé si sabían, no sé si lo sabían con eso, como el sonido está en todo, pero entendían que el sonido era una parte fundamental de su vida. Por eso desarrollaron sus instrumentos y también su arquitectura, ¿no? Y ni hablar la parte de arqueoastromusicología que te hablaba. A su vez, encontraron en los sonidos una forma de conectarse con lo superior. Y a partir de ahí, la música y los sonidos empiezan a tener un papel tan predominante que dentro de las 6 representaciones más comunes en toda América de lo que es la representación antropomorfa del hombre en cerámica, vamos a encontrar gobernadores, sacerdotes, chamanes, guerreros y músicos. O sea, es decir, tenía un papel tan protagonista el músico que era representado casi de una forma similar a lo que era un gobernante. Entonces ahí te das cuenta que en esa época realmente el músico no era solamente un bufón de la corte, sino que tenía poder. O sea, es decir, poder manejar las frecuencias y saber utilizarlas era una fuente más de poder para la sociedad. Por eso tenían un rango tan superior. E incluso cuentan algunas crónicas que el que no era músico y tocaba un instrumento le cortaban la mano. O sea, había una serie de restricciones tan fuertes que nos marcan realmente que el sonido no era una cuestión recreativa, sino que tenía una influencia muy directa sobre la vida de la gente. Si no, los gobernantes no hubiesen tenido tan cerca a los músicos, ¿no? Esas son cosas interesantes y inevitablemente este podcast voy a intentar llevar a puntos reflexivos interesantes, cosas que damos por descontadas actualmente, pero que marcan la diferencia en el desarrollo de una sociedad y en este caso de las sociedades musicales.
Quiero meterme más ahí en este tema de la arqueomusicología y su importancia, más bien dicho, de la importancia de la musicología en la arqueología. Tal cual. Pero también no quiero dejar de mencionar, porque nos estamos pasando el tema del barro y la cerámica, y para mí hay una cosa linda ahí, porque tomé este taller contigo que diste aquí, que hicimos un retiro de danzas de paz aquí en Casa Semilla, y tú diste un pequeño taller de giros sufis. Así es. Y me quedé loco del vínculo que tiene estos giros que hacen los sufis con la alfarería y con la cerámica. Torno. Toda esta naturaleza de la cerámica también. Tú dijiste ese día algo como que toda la materia orgánica, todas las plantas, animales, hongos que han muerto en toda la historia termina en el barro. Todo. Y bueno, a mí me voló eso, entonces te quisiera pedir que nos expandas un poco por ahí. Hablamos un poquito de que el barro marca una etapa en el desarrollo evolutivo del hombre. Nos pusimos a hablar de objetos, ¿no? De contención de agua, de generación de líquidos, pero el barro generó una filosofía. Y eso es un punto crucial. La tecnología genera una filosofía, ¿sí? La computadora es filosófica. Nosotros hoy no nos damos cuenta porque estamos inmersos en eso. Pero en un futuro vamos a reflexionar en torno a lo que esa tecnología nos marcó a nosotros. Así como nosotros hoy, después de 5.000 años de cerámica, podemos tomar un punto reflexivo como el que vos estás tomando. Nosotros sabemos que la filosofía parte del pensamiento, pero ese pensamiento parte de la materia, ¿sí? Uh-huh. Y la mayoría de los filósofos han analizado el principio de la materia. Y es interesante saber que todos los seres orgánicos vamos a terminar siendo cerámica. Vamos a terminar siendo barro. Es esa capa fina de la tierra que nos caracteriza como tierra, ¿sí? Como barro, que se puede hacer algo con ella, marcó el principio de una filosofía que para mí es el principio de la filosofía cerámica, ¿sí? Que hay varias personas que han escrito sobre eso, y en este caso vamos a hablar específicamente del sufismo, en donde varios de sus pensadores han explicado algunos procesos filosóficos existencialistas a través del proceso de la construcción de la cerámica. El primero que nombraría antes que Rumi, lo vamos a nombrar obviamente, es Omar Khayyam. Omar Khayyam es casi como uno de los filósofos más importantes de Persia, de Irán, que escribió lo que se llamaba el Rubaiyat de Omar Khayyam. El que no leyó el Rubaiyat, es casi obligatorio que después de este podcast vayan y descárguenlo. Ya me voy a anotar. Son 114 versículos, casi como el Corán, ¿no? 111, 114, no me acuerdo, en donde se escriben cuartetas. Los sufíes en la antigüedad escribían todo en lengua persa. Es decir, si bien el lenguaje coránico era el árabe, ¿sí? Es decir, el lenguaje religioso era el árabe, ¿no? El Corán está escrito en árabe y todas esas cuestiones, pero la poesía y la filosofía se escribía en persa. Dato interesante, ¿no? Es decir, lo religioso en árabe y todo lo que era conocimiento, poesía, se hacía en lengua farsi, la lengua que utiliza actual Irán. Entonces, sobre esa forma de escribir, los sufíes escribían en cuartetas, es decir, escribían en 4 oraciones. En cuatro frases hacían una oración y escribían todo en forma de cuartetas. Eso se llama Rubaiyat. Rubaiyat es la forma de escribir en versículos de 4 oraciones. Todo maestro sufi, desde antaño, tenía que escribir su Rubaiyat. Era, digamos, ser un pilar del sufismo significaba que vos tenías que escribir un Rubaiyat y tenía que ser interesante. Tenés el Rubaiyat de Omar Khayyam, el Rubaiyat de Rumi. Es decir, todos los maestros han escrito ese tipo de filosofía. Entonces, en varias de esas cuartetas, Omar Khayyam invita a reflexionar sobre el oficio de los alfareros. Y él cuenta que caminando por la calle de los alfareros, voy a hablar de un resumen de las cuartetas, no voy a decirlas puntualmente, pero las voy a nombrar así nomás. Él dice que caminando por la calle de los alfareros, su oído interior, estamos hablando del sufismo donde se utilizan otro tipo de sentidos, pudo escuchar y gritar a la arcilla que tenía en sus manos un alfarero, gritar y decir: hermano, trátame dulcemente, yo alguna vez fui como tú. Entonces, sigue caminando Omar Khayyam por este camino increíble de los alfareros y se da cuenta que ese barro está compuesto por el mismo cuerpo de un rey, por el mismo cuerpo de un mendigo y por el mismo cuerpo de un sufi. Es decir, que todo termina siendo el mismo barro. No importa qué tan grande o qué tan chico seamos en nuestra vida, esta vida tan efímera que vivimos se resume toda en el barro que estos alfareros están trabajando. Entonces ya tenemos a Omar Khayyam, que me parece alucinante. Léanlo, realmente el Rubaiyat debería ser un libro casi como... Es un pilar, ¿no? Tenés el Fiji Mafiji, bueno, tenés muchos libros de Rumi, tenés Omar Khayyam, tenés a Hafiz, que es otro pilar del sufismo iraní. Hay ciertos autores que vale la pena leer porque
Es increíble cómo hace 700, 800 años esta gente tenía una visión tan trascendental de la vida y lo podían expresar en palabras. Si bien la traducción del farsi o del persa es complicada, pero hay autores específicos que han hecho súper traducciones. Un autor muy bueno, Idries Shah, que recomiendo leerlo también, que ya falleció, maestro también de sufismo, que fundó la Octagon Press con Doris Lessing, una premio Nobel, ¿no?, feminista, y han hecho cosas increíbles. La Octagon Press fue una de las principales editoriales que tradujo cosas del persa a lenguas occidentales. Entonces, continuando con esta discursiva de los maestros sufíes, llegamos a Rumi. Es decir, 200 años antes que Rumi estaba Omar Khayyam, y aparece este pequeño niño que ya tenía sus dones, ¿no?, de maestro espiritual. Rumi, una persona que nació en Afganistán, no es turco. Hoy lo conocemos como más un filósofo turco, pero en realidad era persa. Por cuestiones de ese momento, de la conquista de los mongoles y revoluciones muy fuertes en todo Medio Oriente, su familia, con su padre, Sultán Walad, se deciden ir a vivir a Turquía. Están en un periplo de casi 10 años, ¿no?, yendo de Afganistán a Turquía. Y claro, cuando Rumi llega a Konya, a la capital, ¿no?, de Turquía en ese entonces, se encuentra, claro, con un sufismo resplandeciente. Ibn Arabi, bueno, muchos maestros en ese entonces, Faraduní el Atar. O sea, los pilares del sufismo estaban entre el 1000 y el 1300, estaban todos vivos. Entonces Rumi, en una de sus descripciones, que lo hace su agiógrafo, que fue Aflaki, que hay como 20 tomos, ¿no?, de experiencias, cuentan que a Rumi le pasó lo mismo. Caminando por la calle de los alfareros, empezó a observar que los alfareros trabajaban el barro en su torno. El torno, para el que no conoce, es una base giratoria que antiguamente se usaba a pedal, es decir, hoy lo vemos con un motor el torno, pero antiguamente tenías un pedal que apretabas, eso hacía girar una base, ¿no?, con un centro, y con la mano el alfarero, de ahí viene el alfar, ¿no?, el que trabaja el barro, el que trabaja la luz en realidad, comenzaban a modelar estas formas que el barro no tiene. Pensemos siempre que el barro no tiene forma. Es la unidad misma, es lo amorfo, es el hombre el que le tiene que dar forma. Entonces Rumi empieza a observar que cuando esa base gira, y cuando gira constantemente y gira más rápido, la mano del alfarero ingresa en la arcilla y comienza a tomar forma. Entonces, sabemos que Rumi es una persona muy reflexiva, se empezó a dar cuenta que ese barro son todos nuestros antepasados, que toman forma cuando una mano le empieza a dar forma. Entonces él entiende, interpreta en esto que el sama, que es el ritual de los sufíes donde giran, hace una analogía muy interesante. Y él representa que cuando el derviche está girando, ¿sí?, cuando el derviche gira, ¿sí?, cuando gira constantemente, se pone a las manos de Dios para que lo vuelva a moldear y le dé forma. Y tiene sentido porque de alguna forma nosotros somos barro. O sea, está bien, somos barro en potencia, ¿sí? Entonces Rumi lo que vio es la mano de Dios sobre el derviche. Eso sí, yo lo veo así, es una imagen muy fuerte. O sea, cuando estás girando, Dios te está moldeando. Y a más girás, y a más constancia tenés en el giro, más forma te puede dar. Entonces, como decía, gira derviche. No pares de girar. Dios nos está moldeando. Nos está dando forma a medida que giramos constantemente. Y ese es un punto muy interesante porque acá hablamos de la filosofía cerámica. La cerámica inspiró a grandes maestros que nos han dejado sus registros. Ahora acá en América yo siento que es lo mismo. El barro es la filosofía, que sigue estando presente. Entonces, a mí me encanta y de alguna forma resume básicamente lo que a mí me pasa. Yo tengo mucha tradición en lo americano, pero también soy sufi y tengo mucha tradición en el sufismo. Entonces, inevitablemente, no puedo dejar de hacer estas comparaciones o estos puentes geográficos, históricos, temporales, que a mí me tocan. O sea, yo puedo ver el sufismo también acá en América, pero no como sufismo religioso, sino como filosofía de pensamiento. Y hemos visto tanto en Omar Khayyam como en Rumi, por poner dos exponentes, que vieron en el barro una forma de hacer una filosofía trascendental. Acá en América no había torno, era todo a mano, ¿no es cierto? Es interesante eso, sí. Acá en América el torno no llegó. Puede haber llegado después de la conquista, obviamente. Interesante también remarcar que uno siempre habla de la conquista española y España se conforma como España en 1490 con Isabel la Católica, que funda España como la conocemos hoy. Y América se descubre en 1492. Es decir, que lo que llegó acá había una gran influencia árabe en todo lo que es la parte del sur de España. No nos olvidemos que los árabes estuvieron casi 800 años conquistando el sur de España y mezclando y mestizándose. Entonces, muy posiblemente lo que haya llegado de Europa hayan sido moros, ¿no? O estas personas que uno dice españoles,
pero no eran realmente españoles, era una mezcla de judíos, de árabes, de católicos. Lo que llegó acá fue algo muy loco. De hecho, los judíos sefardíes fueron expulsados el mismo año de la llegada. Y eso yo he estado descubriendo recién, porque mi suegro me iluminó un poco sobre todo esto, de cómo muchas de las culturas urbanas, es más, las más urbanas, las más artesanales, los músicos, los que trabajan el cuero, casi todas eran colonias sefarditas que se iban instalando en los centros urbanos, y los españoles eran más hacendados, más gobernadores, más así, bueno, como que ellos estaban más administrativos. Ajá. No tanto de oficios. Exacto, los centros urbanos de oficios y artesanos eran mucho más judíos, sefarditas, y probablemente también moros, árabes, no sé. No, obvio, sí, o sea, tenés la diáspora sefarad, que es la que se fue casi toda Turquía, ¿no? O sea, los judíos de España se tuvieron que ir y muchos se fueron para Turquía. Por eso Turquía tiene un resurgimiento muy grande de la mano artesanal, por la diáspora sefarad. Y los moros o se convertían al cristianismo o se cruzaban a Marruecos. Por eso yo he ido muchas veces a Marruecos, la mano artesanal que hay en Marruecos es increíble. O sea, todo lo que fue el famoso andaluz español, ¿no? Del sur de España, que de alguna forma la expulsión de los judíos y de los moros le bajó un poco de calidad lo que había ahí, se fueron uno para Marruecos o para Turquía. Y por eso tenemos estos dos lugares, son centros artesanales increíbles. E invito a los que puedan ir a Turquía y también a Marruecos, es algo increíble. Y vas a ver la mezcla que hay ahí. Ahí sí hay mezcla. Está bien que el español cuando entró, digamos, quiso sacarse el estigma que tenía con los árabes y rompió casi todo. Lo único que nos queda es en Granada la famosa Alhambra, que es uno de los palacios mozárabes que hay, y la mezquita de Córdoba, que hoy es Catedral de Córdoba. Son las únicas dos construcciones más importantes que quedaron. El resto lo volaron todo, ¿no? Algo similar terminaron haciendo en América también, ¿no? Ya venían con experiencia de deconstruir lo que estaba antes y construir una imagen un poco rara, ¿no? Porque yo viví en España, un país que me encanta, y es muy difícil decir, bueno, ¿qué es un español, no? Es muy raro. España es un lugar con tanta cultura, ¿no? Los vascos, los catalanes, los madrileños, los andaluces, los valencianos. En cada región que vas, los gallegos, ¿no? Asturianos. España es una región con tanta cultura autóctona y tan regionalista que a mí siempre me sorprendió, porque a nosotros nos venden siempre la imagen de España como una España más franquista, ¿no? Como España somos todos. Y claro, cuando vas a España, los acentos, incluso los idiomas, el vasco no tiene nada que ver, el catalán también tiene su propia derivación, no es un derivado del castellano, sino que es un propio idioma. Es una cosa alucinante, pero cuesta entender un poco. Cuando llegaron acá a América, vinieron con una forma distinta de conquista y fue bastante fuerte. Que no nos vamos a meter en ese tema porque creo que no es el objetivo de la entrevista, pero yo creo que lo importante es entender que en mi caso, tanto la cuestión sufi como la cuestión americana habitan en mí e inevitablemente hablo siempre de ese tipo de cuestiones. Bacán. Volvamos un poco al cauce del río de la cerámica precolombina, preincaica, americana. Yo te escuché, para preparar esta entrevista, te escuché otra entrevista y hablaste en esta otra entrevista de una cosa que me pareció fascinante, de cómo hay estos instrumentos que los hacían para que suenen por sí solos o para que los elementos los toquen y no los toquen los humanos. Claro. ¿Nos puedes expandir un poco más en ese tema? Sí, cuando hablamos de historia de la música universal, yo siempre me río, ¿no? Agarramos un libro de la historia universal, ponele que de 1000 páginas, 995 son de Occidente y el 5% es del resto del mundo. Claro. Yo siento que cada vez tenemos que empezar a reescribir más, y acá en América yo siento que tenemos la cuna de la civilización sonora, ¿no? Estas culturas encontraron hace 5000 años en el barro una fuente de producción de sonidos como no hubo en ningún otro material. El barro, al no tener forma, permitió al hombre, al alfarero americano, encontrar un montón de sistemas acústicos que no vamos a encontrar en otra parte del mundo. Por eso siempre hablo de que, en este caso, si bien soy argentino, defiendo mucho al Ecuador y también me da un poco de bronca a veces ver que acá tenemos tantas respuestas a las incógnitas de la historia universal de la música y no le damos bola. Lo dejamos pasar por arriba y acá tenemos evidencias únicas de instrumentos de más de 3000 o 4000 años que siguen produciendo sonido. Es decir, está tan bien hecho el instrumento que es un viajero en el tiempo. Por ejemplo, lo que vos nombrás, una vasija silbadora, que les recomiendo después que vean videos y documentales que tengo sobre ese instrumento,
que funciona solo con la acción del agua. Ese instrumento no está en ninguna otra parte del mundo. Es producto del desarrollo de la conciencia de los alfareros americanos, ¿sí? Que a través de siglos de desarrollo encuentran una máquina sonora. Y eso es algo que nos rompe la cabeza, porque nosotros siempre que hablamos de instrumentos, vamos a hablar del hombre tocando un instrumento. Y en este caso, la cerámica y el trabajo con los 4 elementos lleva a una reflexión tan alta al alfarero precolombino especialista en sonidos, que decide crear una máquina sonora para que el hombre no intervenga en la interpretación musical. Decime si eso no es un concepto rebuscado, trascendentalista, o sea, está buscando que el hombre no participe. Y es más, esa máquina va a funcionar con un elemento, que en este caso es el agua y el aire, en un complemento de fuerzas que se equilibran adentro de un objeto. Es impresionante. Como dejar que los dioses toquen y tratar de no interferir. Es decir, yo lo llamaría más bien un instrumento oracular. Es decir, un instrumento que hace hablar a la parte invisible de la naturaleza. Y lo vamos a dejar ahí para no hacernos tan raros, ¿no? Pero sí es un instrumento que le da voz al agua. A ese instrumento, la botella de silbato, yo le puse el nombre de Yaku Simi, que es el nombre que tiene mi escuela de sonidos online actual. Yaku es agua y Simi es algo así como lenguaje o como un hablado. Entonces, para mí estas botellas de silbato son Yaku Simi, son el lenguaje del agua. Es decir, el hombre americano encontró en un instrumento que es el instrumento que por más tiempo y por más extensión geográfica se desarrolló en América. Hay 4.000 años sostenido de desarrollo en torno a este instrumento musical, por culturas desde Mesoamérica hasta Sudamérica. Entonces no lo podemos pasar por alto de que este instrumento fue súper importante. E incluso los registros arqueológicos nos muestran en la península de Santa Elena, en la cultura chorrera, que las personas se enterraban con ese instrumento. Era tan importante la botella de silbato que las personas importantes de la sociedad, cuando morían, se morían abrazadas, o sea, las enterraban abrazadas a estas botellas de silbato. Entonces no podemos no entender que hay un objeto ahí que marcó un antes y un después en la filosofía del pensamiento americano, y estamos hablando de un pensamiento de las élites. Es decir, este instrumento no lo tocaba cualquiera. Está registrado solamente dentro de lo que son los objetos de élite. Esos objetos que tocaban solamente algunas personas de la sociedad. Entonces, esto nos muestra que el desarrollo que pudieron proyectar las culturas precolombinas, yo lo siento como un viaje en el tiempo. Nosotros vamos al Museo MAC de Guayaquil, a otros museos del Ecuador, tenemos estos objetos de 3.000, 4.000 años, les ponemos agua y funcionan solos. Y no la podés creer. No la podés creer. ¿Por qué? Porque nosotros, siempre que agarremos una flauta o cualquier instrumento y lo interprete un hombre, la interpretación va a ser personal y totalmente ajustada al tiempo en el que está. Es decir, yo agarro una flauta precolombina o una ocarina y cuando la toco, por ser una persona de esta época, ¿no? de esta época del 2023, la voy a tocar con todo el bagaje que yo tengo. Desde metalero, desde todo. Inevitablemente cuando lo toque se va a traducir mi experiencia en el instrumento. En cambio, cuando hablamos de un artefacto sonoro, de una máquina sonora, en donde el hombre no interpreta, es el mismo sonido que se escucha hace 4.000 años. Y eso es algo que es el único instrumento que puede hacer eso. Es el único instrumento que es una máquina que funciona sola y que las más antiguas están acá en Ecuador. ¿Cómo este instrumento no es el instrumento nacional de este país? Si le representa casi uno de los instrumentos más importantes de la historia universal de la música. Y está acá. Tienen miles. El MAC puede tener creo que 5.000 de estos instrumentos. Wow. ¿Entendés? Y a veces yo llego acá y digo, ¿cómo puede ser que no vean? Nos falta marketing. Falta marketing, falta un interés, yo siento que falta que el volcán explote, ¿no? Uy. Falta que el ecuatoriano explote de una vez por todas, ¿no? Yo sé que el ecuatoriano sabe lo que tiene, pero no lo saca, ¿no? Como un volcán, que parece que está dormido, pero por dentro explota, ¿no? Es lo que yo llamo el fuego interior, ¿no? El ecuatoriano es un fuego interior retenido nomás. Está retenido nomás. Es como el Cotopaxi. Parece apagado, pero cuando explote van a ver lo que pasa, ¿no? Qué loco. Como pasó en otras eras. Acá en Ecuador, el cambio de periodos arqueológicos se da por las explosiones de un volcán. No tanto por desarrollos socioculturales. Acá en Ecuador, en este territorio, los cambios socioculturales los manda la naturaleza. Explota un volcán y cambia todo. Y estamos próximos a... En este próximo 100 años vamos a ver explotar el Cotopaxi sin ninguna duda, ¿no? Y si no es en este mismo año, vas a ver lo que va a ser ese cambio y también cómo empezamos a tenerle respeto a la naturaleza, ¿no?
La naturaleza hace con nosotros lo que quiere. Y de alguna forma el hombre americano comprendió ese concepto. O sea, estamos acá de prestados y nuestro pasaje por esta realidad es solamente de unos 30, 50, 80 años. Y ese volcán ahí tiene millones. Por eso son los apus, por eso son los dioses. Y por eso la gente le rendía culto a las montañas. Le rendía culto a algo que a los españoles o a la Iglesia Católica le parecía extraño. Le parecía algo que estaba mal. Pero inevitablemente cuando uno viene a vivir acá a Ecuador y observás, ves el Cayambe, ves el Antisana, ves el Chimborazo, ves el Cotopaxi, algo te toca. Y es esa sensación de lo que tenemos, yo a veces siento que es también lo que estas personas han visto. Estas civilizaciones han visto explotar a muchos volcanes. Y de alguna forma han creado un instrumento, que es este yakusimi, son estas botellas silbato de agua, que le han permitido expresar no solamente una idea acústica hidráulica, sino que en el formato que adoptaron estas botellas silbato encontramos un desarrollo filosófico formal. Por dar un solo ejemplo que debería ser la pieza más importante de la filosofía pitagórica, diría yo. Pitágoras, ¿no?, al cual le atribuimos, la filosofía occidental le atribuye muchos pilares del conocimiento, encontró los 5 sólidos platónicos: el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a revisar en los archivos arqueológicos del Museo MAC, encontramos que una de las primeras botellas silbato son poliédricas. Pero no estoy hablando de estos 5 sólidos platónicos. Son figuras tridimensionales totalmente complejas. Por ejemplo, 2 hexágonos, 8 pentágonos y 6 hexágonos juntos. O sea, figuras muy complejas. Y estos tipos ya las diseñaban, ¿no? Y armaban ese diseño que 1000 años antes que los pitagóricos. También entendamos esto. También a nivel cronológico, Pitágoras lo descubre en el 300, 500 a.C., seguramente por una influencia de alguna escuela esotérica egipcia, seguramente. Y acá en América ya estaban relacionando sonido, geometría y forma. 1000 años antes que la cultura occidental. Y esas piezas están en el museo. Son originales. Tienen prueba de carbono 14. Son reales. Y está acá. Por eso te digo que la filosofía cerámica es algo que acá en Ecuador está muy presente. Y inevitablemente, este pasaje de la botella silbato a otros instrumentos hizo que acá en Ecuador tengamos sistemas acústicos únicos, desarrollados por lo que yo llamo en el Kitaki, ¿no?, que es el próximo libro que estoy por sacar, que es el centro del sonido, que estas culturas de alguna forma conocían su posición geomagnética, sabían que había una línea energética sobre esta zona del Ecuador, e inevitablemente esa línea energética influenció en su desarrollo sociocultural y también influenció en su cultura. Y ahí vamos a tener, yo siento que estas investigaciones que estamos haciendo van a abrir el puntapié inicial de lo que es la música de la mitad del mundo, de los sonidos diseñados específicamente por las culturas que habitaron en la línea ecuatorial o cercanos a la línea ecuatorial. Y eso va a ser algo muy, muy sorprendente, porque nos vamos a dar cuenta que, otra vez le digo, la música es el reflejo sociocultural de una civilización. Y es el reflejo más puro. Es un reflejo que no miente. Y cuando aprendamos a leer en la música la historia, vamos a poder adentrarnos en una nueva dimensión de la historia que hoy nos estamos perdiendo. Pero que de alguna forma, a través de esos objetos sonoros que esta gente diseñó y lo hizo inmortal, nosotros podemos conectarnos con un pensamiento musical, con la cosmoaudición, no con la cosmovisión. Estamos todo el tiempo centrados en la vista. Y no nos damos cuenta que estas culturas, la audición también formó una forma de su filosofía. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y eso que las cosas que tenemos en los museos son las que tal vez por suerte llegaron, ¿no? Porque también yo sé de tantos casos de, no solo tal vez de este tipo de piezas, sino también de paleontología y de un montón de cosas que cuando abren carreteras se encuentran con maravillas, pero si es que dicen, les toca parar la obra, entonces no dicen. También conozco de personas que tienen colecciones privadas de cerámica, así que eso no le dan a nadie porque dicen peor va a estar en manos del Estado, porque en general tenemos esta filosofía de que vivimos en un Estado fallido, entonces mejor voy a administrar yo en vez del Estado, que yo creo que en este tipo de cosas, bueno, tú me dirás si es que tienen razón o no tienen razón, pero en este tipo de cosas me suena que es más delicado, ¿no? Como estas cosas del patrimonio histórico nacional. Entonces, lo que tenemos en estos museos que mencionas, me imagino que es una fracción pequeñita de lo que se ha encontrado y peor de lo que falta de encontrarse, ¿no? De hecho, en Tongorachi, que es un pueblito en el que yo viví un tiempo en Esmeraldas, vas a la playa y ves que cada día las olas sacan nuevas cerámicas. O sea, ahí está el cementerio que está
plagado de cerámicas. Yo me he encontrado unas piezas increíbles ahí con espirales y cosas así, que igual no, por la informalidad ni me llevé ni nada, pero tampoco declaré, obviamente todo el mundo sabe, o sea, creo que es un cementerio de la cultura Atacames, no estoy seguro. Con la tolita, ¿no? Toman con la tolita. La tolita, pero eso no, la mayoría de cosas no las tenemos a la mano. No, y por alguna razón no las tenemos a la mano, ¿no? Yo siento que las culturas originarias tenían un poder y también sabían qué piezas iban a llegar a nuestras manos y qué piezas no. Yo a veces siento que los instrumentos musicales, o en este caso la arqueología de la cerámica, son como mensajes tirados al mar, ¿no? O sea, como mensajes tirados en el mar del tiempo. Y de alguna forma las piezas que llegan ahora a nuestras manos es porque tienen un mensaje que nos tienen que dar. Incluso cuando yo siempre tomo el MAC como ejemplo, porque el Museo MAC es una de las reservas más grandes, más de 100.000 piezas, ves tanta cantidad de piezas que no alcanza la vida ni de uno ni de 20 investigadores para investigar todo lo que hay ahí. Incluso a veces pienso que hay algunas piezas que van a ser descubiertas, están en la reserva, pero van a ser entendidas de acá a 200 o 300 años. No creo que nosotros hoy lleguemos a comprender la totalidad del objetivo de todas las piezas arqueológicas. Son mensajes en el tiempo. Y hoy en mi caso aparece la botella Silvato y me trae un mensaje. Bueno, acá dejé algunos discos de lo que desarrollo yo como arqueología fantástica, ¿no? Dejar que la arqueología sea fantástica, porque la historia es fantástica y la humanidad es fantástica. Nos tenemos una mente que es alucinante, ¿no? Tenemos un corazón que es inmenso, que es infinito, y una mente que nos trata de mostrar esa infinidad de una forma lógica y racional. Entonces, inevitablemente, los mensajes en el tiempo no son para todos los tiempos. Es decir, muchas piezas que han hecho estas culturas ancestrales quizás son para 1000 o 2000 años después todavía. Para otras humanidades, yo siento que es así. Como nos pasa hoy con los egipcios o con las pirámides. Te das cuenta que hay un mensaje ahí que hoy no lo podemos descifrar. No, por alguna razón no podemos entender para qué se hicieron, por qué se hicieron y qué influencia tienen. No son para este tiempo. Son mensajes que son mucho más abstractos, ¿no? Y siento que de alguna forma, la forma en que las culturas ancestrales accedían al conocimiento, porque siempre tenemos esta cosa de, bueno, cómo se hizo Machu Picchu, cómo se hizo Ingapirca, cómo se han hecho tantas cosas. Y uno, bueno, cuando ingresa en el mundo de la medicina, ¿no? Cuando ingresa en el mundo del conocimiento de los chamanes, se da cuenta realmente que hay otras formas de acceder al conocimiento. Y de alguna forma ese conocimiento es críptico. Digamos, la cerámica precolombina es esotérica. Y cuando me refiero a esotérica, tenemos exotérico y esotérico. Exotérico es abierto y esotérico es cerrado. Es para un grupo cerrado. No es una cerámica que todo el mundo entiende. Incluso los ceramistas o la gente que hacía esas cerámicas ponía sus mensajes de forma críptica, porque no iban a entregar el conocimiento a todos. Y hoy nos pasa lo mismo. Supuestamente somos la era más informada y somos los más desinformados. ¿Por qué? Porque está críptico. ¿Entendés? Uno se encuentra por ahí con Cristóbal Cobo, que se dedica de alguna forma a decodificar todo este mensaje arqueoastronómico que hay sobre la mitad del mundo. Episodio 33, por si acaso. Véanlo, obviamente. Un saludazo también a Cristóbal Cobo, que es un gran amigo que quiero muchísimo, del cual aprendo todo el tiempo con él. Claro, está todo críptico. La posición de Cochasquí, la posición del Catequilla, la posición de Pambamarca. Bueno, empezás a darte cuenta, wow. Cualquier cayambeño, cualquier otavaleño lo ve, pero no entiende lo que es. Y ahí me refiero con lo críptico. ¿Entendés? Está a la vista de todos y a la vez está oculto a la vista de todos. Y eso es un poco lo que pasa con las escuelas esotéricas, con los círculos secretos del esoterismo. Está todo a la vista. La realidad te está hablando todo el tiempo. Pasa que es uno que no está en condiciones de poder escucharla o de poder comprenderla. Y nos pasa mucho con el arte precolombino, cuando vemos, por ejemplo, Tumaco la Toleíta, Jamacoaque, Bahía, tantas culturas que han puesto piezas poderosas. Las representaciones antropomorfas que hay en esas culturas son personas de poder, ¿sí? Pero no son personas, quizás no son personas que existieron. Son personajes que en su morfología y en su representación tienen un montón de símbolos que nos está dando mucha información para la persona que esté en condiciones de entenderlo. Por ejemplo, uno pasa digo el Museo del Lavado porque es uno de los museos que más me gusta en Quito y trabajo con mucha gente ahí. Hay gente que pasa por el museo y ve un par de cerámicas. Hay otra gente que va, mira y se queda con la duda. Parece que estos sabían algo. Hay otra gente que va, gente de poder, y va ahí y entiende lo que está pasando ahí. Que esas piezas tienen poder. Tienen un mensaje guardado y codificado. Es como cuando en un futuro veamos un disco extraíble y la gente intuya que ahí hay información, pero no sabe cómo sacarlo.
Esto para mí es exactamente lo mismo. Esas piezas por ahí deben tener 7, 8 o 10 teras, ¿no?, de información, pero no estamos sabiendo por dónde se enchufa. Y no hablo que tenga un enchufe, por ahí tiene un enchufe más bien metafísico. Y yo creo que a vos, y me incluso también en el grupo, que trabajamos en búsqueda de una transformación interna y también una transformación de la sociedad, entendemos que a más abrimos nuestra percepción, más entramos en contacto con las culturas ancestrales, ¿sí? Y también sin mediadores, sin chamanes de por medio, sin iglesias, ¿no? Uno entra en contacto con una pieza y la pieza te está hablando. Solamente tenés que tener ese oído interior que hablaba Omar Khayyam, que escuchaba en la cerámica. Ese oído interior, cuando uno lo despierta, estás enfrente de una pieza arqueológica y esta te empieza a hablar. Sin mediadores, sin nadie que te lo traduzca. Sos vos enfrentándote a la inmensa puerta que es el pasado, ¿no? Wow. Oye, y tú para descubrir, por ejemplo, estoy pensando en estos silbatos, ¿no? Que tienes que ponerle agua para que funcione. ¿Tú vas al MAC y te dejan poner agua a una pieza de 4000 años o te toca hacer una réplica? ¿Cómo descubres que eso suena si le pones agua? Claro, mira, bueno, sí, siempre agradezco muchísimo al Ecuador porque me ha dado muchas oportunidades que yo sé que a la mayoría no se las han dado, pero en mi caso, bueno, yo siento que he tenido el permiso de los antepasados de las culturas del Ecuador, ¿no? Que me han dejado entrar a los museos y me han dejado entrar en contacto con los instrumentos musicales. Y hablando de la botella silbato, voy a contar una historia. Bueno, a mí, debo ser sincero, he tenido muchas experiencias paranormales o sobrenaturales con las piezas, ¿no? Si tengo que ser sincero, trabajar en un museo con piezas originales de alguna forma te pone a trabajar a un nivel interno y también experiencial muy fuerte. Entonces siempre que trabajamos con originales tiene que haber mucho respeto porque inevitablemente no sabemos qué son esos aparatos. O sea, está bien, vos lo ves como cerámica, la gente común, pero para mí no son cerámicas, son computadoras, son objetos con una tecnología que desconocemos, pero guarda que hacen algo. Es como la computadora. En 500 años no vamos a ver cómo funciona, pero guarda que si la aprendés y apretás un botón, algo va a hacer. Lo que decías, van a decir, es plástico. No, claro. Pero de ahí entender el internet o qué sé yo, claro, es imposible. Claro, yo siento que las botellas silbato están conectadas entre sí. Está bien, es una opinión mía súper de mi arqueología fantástica. Pero en mi caso, cada pieza me fue comunicando cosas. Esa que, bueno, ahora yo voy a relatar lo que está pasando. Acá nuestro querido amigo Felipe abrió el disco que tengo que se llama Visiones Sonoras, que es un disco de arqueología fantástica que hice con Darwin Ruiz, y está viendo una serie de 15 imágenes en donde cada una de las imágenes retrata la visión que una pieza original de diferentes museos arqueológicos me otorgó y de alguna forma se la transmití a este pintor que es Darwin Ruiz, que se los recomiendo, de Rocafuerte, vive en Manabí, pintor excelente, jovencito, una promesa del Ecuador que pinta alucinante, y él se animó a pintar las visiones que empecé a tener con las piezas. Una de esas visiones me la dio una botella silbato que está en el Museo Pumapungo en Cuenca, que, como bien vos dijiste, me dejaron ponerle agua, y cuando le fui a querer poner agua en un grifo de un baño, la pieza me dio como una descarga eléctrica. Así, no sé cómo explicártelo. Y sentí por dentro que me dijo, me llegás a poner agua de ese grifo y te mato. Y yo dije, es así como que uno empieza así, como y la voz no era una voz mía, ¿no? Es una voz de la pieza. Entonces, cuando la tengo en la mano le pido perdón y digo, bueno, pero ¿cómo es que te debemos poner agua? Y aparece esa visión que estás viendo ahora, la primera que te puse. Entonces, ¿qué me dijo esa botella? Que en la época antigua no había grifos, no había canillas. No es que vos vas y le pones agua en la canilla, ¿no? En la cocina o en el baño. Había lagos y ríos. Entonces, cuando hice la réplica, porque no la pude sacar del museo, hice la réplica original, la llevé a un lago y la sumergí, y ahí me di cuenta cómo se tocaban. Estas piezas son para sumergir en el agua. Y la cabeza resonante, la cabeza de estos personajes queda flotando en el agua. Y va sonando sola. Ni siquiera la tenemos que tocar. Están hechas para funcionar cuando las sumergimos en un lago, río, laguna. Son perfectas. Y fíjate, por eso hablo de la arqueología fantástica como un delirio, pero a la vez como otorgando conocimientos reales. Esas piezas fueron para ser tocadas en diferentes lagunas. Y así empecé a tocar las vasijas yo. Y cada vasija, porque una cosa es cuando le pones agua y la movés de forma pendular, y otra cosa es cuando la sumergís en el agua. El sonido cambia totalmente y no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces aprendí de alguna forma por esa pieza a sentir cómo se tocaba en el agua,
Entonces me di cuenta de muchas cosas. Podría seguir contando cosas más locas. Pero en cada museo, cada pieza que elijo o que me eligen para ser tocada, entiendo que cada vez que yo toco algo, ese algo también me toca, ¿no? Es una tocada recíproca, ¿no? Ajá. Cuando uno toca el pasado, no es que uno está tocando el pasado te está tocando. Y eso cambia la perspectiva de una forma bastante diferente, ¿no? Porque no somos nosotros que estamos yendo a esos objetos. Esos objetos están llegando a nosotros por alguna razón. Entonces, en ese disco de Visiones Sonoras, que se puede adquirir en PDF de formato online, pero también lo tengo en formato, como estás viendo, en postales, que es hermoso. Ahí explico un poco esta arqueología fantástica. Me parece una rama que tendría que estar dentro de la arqueología, ¿no? Darle la oportunidad a los arqueólogos de que se desestresen y puedan dejar volar su imaginación. Y en ese vuelo de la imaginación pueden aparecer cosas muy interesantes. Que eso es lo que yo valoro muchísimo de lo que haces, que es una arqueología viva, pragmática, o sea, visual, sonora, no es solo académica. Tal cual. Y le digo a la gente esto que estoy viendo ahorita, que no es la primera vez que lo veo, pero se siente igual como la primera vez, porque es una experiencia tan loca ver estas imágenes, que además me parece una innovación hermosa de tu parte también, ¿no? De cómo ya el CD no existe. No. Entonces, la música digital, pero la experiencia del tacto, de estar topando estas postales que tienen estas pinturas que son una cosa increíble. ¿Cómo se llama? ¿Darwin Ruiz? Darwin Ruiz, sí. Qué genio ese man. Sí, es un genio realmente. Yo lo quiero muchísimo a Darwin. Vamos a poner los enlaces para que la gente pueda, ojalá, comprar en físico esto. Me imagino que sí, pero si no, también se puede ver en forma digital. Es como irte a escenas del pasado. Y de hecho una de esas ahorita me hizo volarme porque es un lugar igualito a Tongorachi que te acabo de decir. Y ahí está la escena de los manes en la playa al lado del bosque tropical. Increíble. Sí. Bueno, está bueno porque la mayoría de este disco son piezas de la costa y Darwin Ruiz, que es costeño, dibuja, viste, con lo que son los atardeceres. Tiene una calidad en dibujar el mar que es alucinante. Así que me gustó mucho trabajar con los manavitas. Tienen una energía especial. Y bueno, este es un trabajo de los tantos que tengo. Después ilustró también mi otro disco que se llama Les Animales, que trabaja un concepto que es la fonoanimanología, que sigo trabajando siempre. Otra vez, fonoanimanología. La fonoanimanología es el estudio físico y espiritual de los sonidos de los cuerpos de los animales. Esa es la definición que inventé, que sería para hacer otro capítulo, pero bueno, antes de la llegada de la cerámica, el hombre cazador-recolector encontró en los restos animales las fuentes acústicas de su expresión sonora musical. Y trabajo mucho con estos dos discos porque Les Animales, que es el espíritu, trabajar con el espíritu sonoro de los animales, pertenece más a otra época del hombre. Por eso viste que te decía que cada cambio sociocultural, incluso civilizacional, marca también un rango de frecuencias. Entonces, por ejemplo, en el disco Les Animales trabajo con lo que es flautas globulares de cabeza de animales, plumas, huesos, caparazones, caracoles, pieles, todo lo que es el resultado de la caza de un animal, ¿no? Y yo me doy cuenta que los hombres nómades antiguos no cazaban animales, salían a cazar sonidos. Esa es mi conclusión de todo este disco, es que no solamente iban a cazar un animal para comérselo, cazaban un animal y cazaban su espíritu, ¿sí? Y para cazar ese espíritu encontraron que todo lo que sobrevive al proceso de caza y de comestibilidad de un animal, todo lo que sobrevive se transforma en música. Tambores, y está hecho de pieles. Flautas de hueso de hace 10.000, 15.000 años, ¿de qué están hechas? De huesos de aves, de huesos humanos. Flautas de cráneo. Caparazones, ¿no? Nos comemos el caracol de adentro, nos queda el caparazón, hacemos una trompeta de caracol, el caparazón de la tortuga que también se come. Todo ser vivo, perdón, no sé que no es muy vegano esto que digo, pero bueno, todo ser vivo que nos comemos y que termina muriendo, lo que sobrevive al proceso de muerte es la inmortalidad de un animal. Y esa inmortalidad es con la que los hombres, los primeros chamanes de la humanidad, hacían sus instrumentos. ¿Entendés? El chamanismo, como lo conocemos, no es cerámico, es precerámico. Las costumbres chamánicas de las que hablamos son precerámicas. ¿Entendés? Tenemos un chamanismo después que es cerámico, que podríamos hablar después de las etapas del chamanismo, que es muy interesante. Una temática que yo la abordo desde lo musical. Yo abordo lo que es una sesión sonora precerámica y una sesión sonora cerámica, que es totalmente distinta. Y lo que invoca es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en este disco Les Animales yo lo que trabajo es que el hombre caza los espíritus de los animales a través del sonido.
Y no estoy hablando, y lo interesante es que uno dice, claro, un pajarito hace piu, piu, piu. No, yo no estoy hablando de que uno imita el sonido del animal. Estos instrumentos tienen su propia fuente sonora y van a generar sus propios timbres. Es decir, el sonido de la flauta globular de una cabeza de un venado no es el sonido de un venado, es el sonido del espíritu del venado. Y a su vez es la frecuencia física que un cráneo de venado puede generar. Esa frecuencia es única de los venados. Entonces con esa frecuencia invocan al espíritu del venado. Wow. Es súper interesante y por eso hablo de chamanismo, porque hoy hablamos de chamanismo como una cosa sola y el chamanismo va cambiando también según las etapas del hombre. Hoy vemos un chamanismo, interpreto yo, bastante corrompido por muchas cosas, pero con sus propias frecuencias. Los chamanes tocan una armónica, agarran una guitarra, fuman un lark. Sí, hacen de todo, ¿no? Pero bueno, analizamos los chamanismos más antiguos y podemos ver qué tipos de frecuencias utilizaban los chamanes para esa época entrar en ese campo morfogénico. Así como hoy yo por ahí soy bastante crítico, ¿no?, de las sesiones que se hacen hoy con guitarras, con instrumentos occidentales dentro de una ceremonia atemporal que ingresa en la ancestralidad. Tengo un gran conflicto, lo debo reconocer, con eso. Teniendo tantos acervos musicales, ¿no?, que los chamanes actuales utilicen un instrumento totalmente, siento de alguna forma ajeno, ¿no?, una guitarra, una armónica. Yo lo siento bastante alejado de lo que son las culturas antiguas y me cuesta aceptar que esa sea un formato de música teniendo los registros más antiguos de los sonidos en el mundo. ¿Entendés? Te entiendo que agarras un instrumento ajeno o más traspolado a tu cultura porque no tenés ningún registro antiguo. Pero acá en Ecuador y en América tenemos tantos instrumentos antiguos que hablar de la ancestralidad tocando una guitarra y cantando en castellano a mí me genera un conflicto. Es una crítica constructiva, no destructiva, sino también para ampliar también los espectros de lo que hoy se está haciendo como música medicina o música chamánica, que lo veo totalmente un resultado cultural, pero lo siento de forma inconsciente, y me parece que si tomáramos conciencia de que los chamanes del pasado nos han dejado sus instrumentos, que son los instrumentos más poderosos, ¿sí? Y voy a hacer un paréntesis acá para explicar algo interesante. Las farmacéuticas alemanas mandan a una gran investigadora que es Helen Hickman a investigar todos los instrumentos sonoros de América hace 60 años, que ya los europeos, ¿a qué reflexión llegaban? Cuando encuentran una representación de un chamán, de un hombre con poder y con contactos con los gobernantes y toda esa gente, ¿qué tiene en la mano un chamán? Un instrumento musical. Tiene en la mano un instrumento. ¿Por qué te pensás que el gran curandero, la biblioteca con patas, como se le dice, pudiendo tener objetos de oro, de plata, pudiendo tener lo que quiera, una maraquita, una flauta de pan, una flauta tubular, un tambor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí empieza esta cuestión. Es decir, los curanderos desde antaño utilizaban sonidos. Y esos sonidos eran poder, ¿sí? Y yo acá creé un término que es el término de flantas. Es decir, los chamanes lo que descubrieron son las flautas de las plantas. Por eso, y fíjate que plantas y flantas incluso hasta semánticamente están juntas. ¿Por qué? Porque lo que descubrieron es que el efecto de la planta, y no estoy hablando de plantas alucinógenas, el efecto de cualquier brebaje que hagamos con plantas necesita una activación de un sonido. Y eso las farmacéuticas lo saben. Por eso hoy nos tienen tan comprimidos con las frecuencias. Porque no es solamente lo que tomamos, es que la frecuencia que nosotros generamos cuando ingerimos una medicina, repito, no es psicotrópica, sino cualquier medicina, la deberíamos escuchar con cierto tipo de frecuencias y eso hace que haga efecto. Los que tomamos plantas, por ejemplo, en este caso sí psicotrópicas, vamos a poder ver, por ejemplo, que una de las partes más álgidas de los viajes que tenemos es cuando aparece el sonido. Y no me lo puedes negar. No te lo puedo. Creo que nadie me lo puede negar que haya pasado por estas experiencias. Incluso un sonido que aparece sin que nadie lo toque. Bueno, estamos hablando de incluso sonidos metafísicos, pero no nos vamos a meter en esa cosa. Pero realmente cuando ingerimos una sustancia que nos va a curar, que nos va a hacer una sanación, la frecuencia es fundamental. Y no por algo el libro más importante de la arquimusicología americana está escrito por una alemana que falleció hace 10 años. Helen Hickman, la fundadora de la arquimusicología americana y de la arquimusicología en general. Y porque los laboratorios lo saben. Ahora, como te digo de vuelta, lo saben pero no lo cuentan. Es decir, no es tomar la pastillita que tomamos, es todo lo que viene después, que el cuerpo necesita necesita una gama de frecuencias para que la medicina incluso tome más efectos del que toma. Y ahí tenemos para mí algo fundamental.
que el sonido y el chamanismo van de la mano. Ahora, ¿por qué negamos, sí? Y esto es una crítica constructiva, lo aclaro para que no se me enojen, ¿por qué no entramos a investigar realmente las frecuencias que utilizaban nuestros antepasados? Sí, te puedo asegurar que la frecuencia no es una guitarra. Afinada en 440 haciendo un acorde de fa mayor. Entonces tenemos tanto registro anterior que ¿por qué no salimos a buscar? ¿Por qué no reconocemos que tenemos un pasado milenario y salimos a buscar las fuentes de la creación de nuestros sonidos? Que tenemos una fuente propia. Tenemos 5.000 años de desarrollo musical, ininterrumpido. Todas las culturas, te vas a otras culturas y han estado los mongoles, ha habido siempre guerras, se cortó, volvió. Y acá en América, por lo que yo puedo investigar, encontramos que una botella silbato, desde el 2000 a.C. hasta el 1500, tuvo un desarrollo continuo sin freno. Sin freno. ¿Eso qué indica? Obviamente había peleas y todo lo que quieras, pero los instrumentos musicales no se tocaban. Seguían en su propio desarrollo. Podían cambiar las culturas, pasamos a la cultura chorrera, a la cultura jamacoaque, a la cultura manteño, y seguimos con el mismo prototipo de instrumentos. Es decir, había cosas que podían cambiar culturalmente, pero en la base los instrumentos musicales no cambiaron. Ahí tengo una pregunta. Te escuché decir alguna vez que no necesariamente los instrumentos más antiguos son menos complejos. Claro, o sea, no hay necesariamente una evolución en la complejidad y perfeccionamiento del instrumento, sino que a veces los más viejos son los más perfectos. Y que claro, acá entramos en un concepto interesante. Primero que Darwin, no Darwin Ruiz, sino Darwin, el creador de la teoría de la evolución, nos metió algo en la cabeza que es como que en esta expansión de la vida sobrevive el más fuerte o el que más se adapta. Entonces, a medida que el tiempo se desarrolla, lo mejor está en el futuro. La malinterpretación de Darwin, yo debería decir, no es Darwin mismo. Tal. Sí, pero bueno, un poco es esa interpretación del desarrollo como que sobrevive el más fuerte o el mejor, ¿no? Uh-huh. Y va siendo como que hacia el futuro van a quedar solo los mejores. Siempre esa idea de que en el futuro está lo mejor uh-huh. y en el pasado está lo más primitivo. Yo siento que cuando uno se pone a estudiar lo americano, en mi caso la música, los instrumentos más complejos están al principio. Y lo menos complejo empieza a aparecer más llegado a nuestra época de contacto. Entonces nos cuesta mucho pensar eso, porque uno diría, bueno, este instrumento, la botella silbato, debería ser el clímax, ¿no?, del desarrollo sonoro musical de la cerámica. ¿No? Que debería estar en el 500, 1000 o 1500. Los incas debían haber tenido los más increíbles de todos. Y no es así. Entonces, yo considero dentro de mis investigaciones que la cultura que más desarrolló la cuestión acústica en América, pero vamos a decirlo en Ecuador, es la cultura chorrera. Por ejemplo, en todo lo que es la costa del Ecuador, centrándonos en la península de Santa Elena. Ahí tenemos los registros más complejos, no solamente de instrumentos musicales y de sistemas acústicos, sino de técnicas cerámicas. Las técnicas cerámicas más desarrolladas en la historia de la cerámica precolombina la vamos a encontrar en la cultura chorrera. Y todo lo posterior es básicamente un refrito, perdón que lo diga así, de las técnicas de la cultura chorrera. Sé que bueno, es muy debatible esto, pero tengo bastantes pruebas fuertes y investigadores también que apoyan mi teoría y todas esas cuestiones. Les invito a conocer la cultura chorrera, que estoy seguro que el 99% de la gente que escucha ni siquiera sabe que hay una cultura que se llama chorrera, y dentro de los que hacemos cerámica precolombina me juego la cabeza que más del 50% no conoce la cultura chorrera, y es la fundadora de casi todas las técnicas cerámicas. Así, sé que suena fuerte lo que digo y muy englobador, pero considero que es así, y un poco yo considero que la misión un poco de mi vida así es difundir estos conocimientos y poner a cada cultura en el lugar que se merece, ¿no? Y poner al Ecuador en el lugar que se merece estar realmente, como una potencia arqueológica y no como un secundario de la arqueología como está ahora. Perdón si soy crítico, pero bueno. Para eso estamos. Para hablar de otra cultura que merece más atención y sobre la que yo sé menos todavía. Sé que te enfocas mucho en los pastos, en la cultura del norte del Ecuador, del sur de Colombia, y quisiera que nos cuentes un poquito más por qué ese enfoque en esa cultura, también un poco para mimarles a nuestros oyentes de Pasto, porque tenemos algunos, y también creo que es una de las culturas que está cerca más o menos de la línea ecuatorial y que tiene que ver con todo esto que estabas diciendo antes, ¿no? ¿Nos cuentas un poco de los pastos? Sí, inevitablemente tengo que hablar de las teorías que estamos haciendo ahora con Cristóbal, que es la arqueoastromusicología, ¿no? Y exclusivamente estamos investigando sobre los vestigios sonoros de los instrumentos musicales que están cercanos a la mitad del mundo. Entonces, si tengo que decir cuál es mi actualidad ahora investigativa, es esta al 100%. Bueno, le dejamos mis trabajos anteriores, eso ya pasó. O sea, igual está bueno verlo, pero si me preguntás ahora, estoy en la geomagnética sonora.
Geomagnética sonora. Es decir, que el planeta tiene cuadrantes sonoros. ¿Me explico? Voy a explicar más. Es decir, los sonidos que están en Sudamérica no van a ser los sonidos que están acá. Ni en Mesoamérica, ni en América del Norte. ¿Por qué? Porque el planeta vibra. El planeta vibra en ciertas frecuencias. Eso hoy lo sabemos. Puede sonar hoy un delirio, pero lo sabemos. Que las placas tectónicas vibran en una frecuencia. El planeta entero vibra en una frecuencia. Toda la materia vibra en una frecuencia. Bueno, hasta vos mismo me lo afirmás. Entonces, eso en el planeta genera una geomagnética. Hay un magnetismo que se traduce en frecuencias vibratorias. Esas frecuencias vibratorias, el hombre después las crea en música. Pero no nos vamos a ir a esa parte de la música, sino en las frecuencias vibratorias. Entonces, lo que yo estoy seguro, que en esta línea ecuatorial, de la cual los pastos están cerca, la cultura caranqui, la cultura jamacoaca en la costa, incluso en el Amazonas, son conscientes de esa frecuencia y de alguna forma la manifiestan. Ahora, ¿qué creo yo? Que en la cultura de los pastos, yo lo llamo carchipasto, ¿no? Porque es la zona del Carchi y también la zona del Pasto del sur de Colombia. Me gusta llamarla así. Sé que la nombran más como pastusa, pero la zona del Carchi para mí es muy interesante. Manifestaron en sus instrumentos musicales esas frecuencias que estaban escuchando. Y acá sí tengo que explicar varios conceptos. El hombre de alguna forma no crea instrumentos musicales, ¿sí? Lo único que hace es recrea lo que está sintiendo a nivel vibratorio adentro suyo y lo expresa en un instrumento musical. Por eso nosotros hoy expresamos incluso el desarrollo de la música tiene que ver con una cuestión temporal. Es decir, nosotros estamos en la línea ecuatorial y no seguimos haciendo los instrumentos de los pastusos. Tenemos una propia forma de hacer música también acá. Porque inevitablemente esas frecuencias geomagnéticas de la Tierra inspiran al hombre en diferentes tiempos de una forma distinta. Pero entonces en ese caso yo lo que estudio es esa geomagnética sonora que sintieron los pastos y lo manifestaron en ciertos instrumentos musicales y encima le imprimen en esos instrumentos iconografías que tienen que ver con el movimiento del sol. Para los que no conocemos las culturas de acá cerca, hay algo que se llama el sol de los pastos, ¿no? O el sol de los carchipastos, que es una estrella de 8 puntas. ¿Qué es el que tenemos aquí en la entrada de Cotacachi? Sí, bueno, sí, los que estamos aquí en Cotacachi es gigantesco, creo que si no lo ves es porque está ciego, pero está gigantesco ahí. Es esa geometría que tiene esa estrella de 8 puntas, porque estrellas de 8 puntas hay muchas en otras partes del mundo, pero esa geometría exacta es la que está impresa en el reloj solar, ¿no? que fundó Cristóbal Cobo con Gabriela, que es este lugar que tienen que ir a conocer inevitablemente, que es el Museo del Reloj Solar. Ahí está impresa esa misma geometría, que son los 23,5 grados que tiene de movimiento el Sol justo en esta parte. Y es esa cruz, que es un símbolo que podríamos ver como un símbolo normal, pero en realidad ese símbolo es críptico del conocimiento astronómico solar de estas culturas. Entonces, que estas culturas, en el caso de las pastos, impriman en sus instrumentos musicales esos símbolos, yo siento que ahí nos están dando otro mensaje. Es decir, sabemos el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas, y no lo ponemos no imprimimos ese diseño en cualquier lugar. Lo vamos a imprimir específicamente en los instrumentos musicales. Para mí hay un mensaje. O sea, no creo en lo fortuito en el desarrollo de las culturas precolombinas. O sea, uno no encuentra esos diseños en una vasija, no, digamos, para agua o... La encuentra en platos. Hay un documental que va a salir dentro de prontito, que hicimos con el Museo de San Gabriel, en la capital Montufar, cerquita de Ipiales, ¿no? Que hay todo un documental sobre la representación de los símbolos cosmogónicos en los platos rituales y en las flautas ceremoniales. Y hago toda una relación simbólica, también dando a entender que el símbolo es sonido. La simbología suena. Es decir, la estrella de 8 puntas es sonora. Aunque no la entendamos todavía, es sonora. Y yo siento que la mitad del mundo se activa con sonido. Es decir, nosotros vamos a abrir este portal energético realmente cuando entendamos que hay una frecuencia que activa esta región específica. Por eso hablo de cuadrantes sonoros. Es decir, no vamos a encontrar estos instrumentos en China, ni en Argentina, ni en Norteamérica, ni en Europa. ¿Por qué? Y no es porque no supieron desarrollarlos, es porque acá pasa algo energéticamente que llevó a la gente, a los alfareros, a manifestar ese tipo de instrumentos por una razón que no es solamente la exploración acústica, ¿sí? Por eso yo hablo del pensamiento sonoro. Esos instrumentos lo que nos muestran es que su pensamiento, ellos veían que acá estábamos en una línea central en donde el Sol tiene su angulatura más pequeña, ¿sí? Eso es obvio de sacarlo. Es decir, la angulatura del Sol más al sur va a ser distinta, ¿sí? Porque a medida que nos alejamos
del Ecuador, de la línea ecuatorial, los movimientos equinocciales son más pronunciados. Y por eso tenemos las 4 estaciones, algo que acá en Ecuador no pasa, y en Argentina sí pasa, porque al estar más al sur, el sol tiene más movimiento, entonces generan las 4 estaciones. Y acá, por ejemplo, no hay estaciones. Hay épocas de lluvia, pero no hay estaciones. Y por eso nos toca aprender con erupciones de volcanes. Algo así. O, digamos, el concepto de las 4 estaciones acá no va a estar tan marcado. Y no me quiero meter mucho con el podcast de Cristóbal Cobo, que lo tienen que escuchar, que ahí explica más este tipo de cosas, ¿no? Como esta concepción de la línea ecuatorial también va a ser la concepción de los dioses que nunca mueren, ¿no? O sea, con lo que explicaba muy interesante, que en otras culturas más alejadas de la línea ecuatorial, al tener las 4 estaciones, se observa más cómo la naturaleza nace, crece, se muere, vuelve a crecer, se regenera. Acá las concepciones son muy distintas. Y por esa concepción distinta en relación a su medio ambiente y a su posición geográfica en el planeta, los instrumentos musicales que aparecen sobre la línea ecuatorial o cercanos son únicos de acá. Los instrumentos que desarrollan los pastuzos, los jamacuaque, los bahía, la tolita, caranqui, son todos duales. Generan sonidos duales, generan unas frecuencias vibratorias que estamos investigando que son increíbles y son propias de esta región. Por eso yo hablo de Quitaqui, ¿no? Que estamos en una zona que es el centro del sonido, es el centro de las frecuencias sonoras y por eso vamos a encontrar instrumentos musicales que son únicos de esta región. Que cruzamos a Colombia y no están. Bajamos un poquito más cercanos a Perú y no están. Están solamente en este lugar. ¿Y tú sabes si es que en el África ecuatorial existe un fenómeno similar? Tendríamos más presupuesto para hacernos un viaje por todo el mundo. Pero bueno, por algo la misión geodésica, pudiéndolo hacer, se vino acá, ¿no? Hay algo acá especial, ¿qué crees que te diga? Que no debe estar en África y no debe estar en otro lugar. No, yo quiero ser tampoco fanático del Ecuador, ¿no? Pero yo siento que acá hay algo distinto. Uno, yo qué sé, estás ahí en el Museo del Reloj Solar, que es por donde pasa el punto cero de la línea ecuatorial, y ves el Cayambe enfrente y decís, nada, Dios no se equivocó acá. Ese volcán lo puso por algo. Lo puso alineadito. O sea, hasta en la geomagnética, ponerle que no creamos en Dios, seamos más científicos. Bueno, la naturaleza es sabia y puso un volcán marcando la mitad del mundo. Y es el volcán para mí de los volcanes. El que, bueno, búsquenlo en internet, pero cualquier ecuatoriano realmente hágase una pasadita por Cayambe, ¿no? Por el Museo del Reloj Solar y vas a sentir lo poderoso, ¿no? Que es ese lugar. Ese lugar es poderoso. Y poderosos son los sonidos de las culturas que vivieron en la línea ecuatorial. Qué bacán. Para ir cerrando, Esteban, de pronto cuéntale a la gente sobre tu escuela de sonidos ancestrales, sobre las maneras que tienen como de acceder a todas las cosas que tú pones ahí en la web. Claro, desde el año 2020, ¿no? Plena pandemia, decidimos crear con mi actual manager, que es un millennial, empezamos a crear esta escuela de sonidos ancestrales online. Producto obviamente de la pandemia, pero es un formato muy bueno, a través del cual se puede acceder a tutoriales de construcción de instrumentos musicales y también a contenidos más teóricos, ¿no? De todo lo que venimos hablando. Digamos, no solamente aprender a construir un instrumento musical prehispánico en cerámica, sino también aprender todo lo que trae aparejado la concepción de un instrumento musical, desde el nivel cosmogónico, teórico, acústico. Entonces, en esta escuela de sonidos ancestrales tenemos varias puertas abiertas. Hay una parte específica en donde hay 5 módulos. Imagínate todo lo que hice de botella silbato. O sea, si querés aprender a hacer botella silbato, tenés 5 talleres con diferentes niveles de complejidad y toco diferentes regiones de América, en donde aprendes a construir más de 40 botellas silbato en todos los talleres. Después tengo talleres básicos de construcción de ocarinas, de flautas, de diferentes culturas, y estamos abriendo ahora en un par de meses todo lo que es la función terapéutica de los sonidos prehispánicos, que es algo que me parece súper interesante, que debería estar todavía hecho, pero vamos paso a paso nosotros, que es empezar a mostrar todo lo que es el poder curativo de los instrumentos musicales precolombinos, hechos ya con la cerámica y con una intención de que sean curativos. Se viene una etapa muy bonita de la escuela, que es ya una etapa más sensible, no tan teórica y dura de aprender a hacer instrumentos, sino también a entender que tenemos un patrimonio en nuestras manos que por alguna razón aparece ahora, y yo siento que tiene que ver mucho con la sanación y la curación, no solamente de las personas, sino de la sociedad, ¿no? Creo que somos una sociedad enferma en general, ¿no? Estamos enfermos por muchas cosas, y siento que estos sonidos hoy aparecen de nuevo porque traen un mensaje de curación y de sanación que realmente necesitamos, si no nos vamos a ir todos al tacho, ¿no? Siento que estamos en un momento muy fuerte de la humanidad,
Y estos instrumentos están para darnos un mensaje claro, una claridad que necesitamos en medio de tanto ruido, un sonido claro que nos equilibre internamente para afrontar una etapa tan importante como civilización en la que estamos. Y la escuela está para eso, ¿no? Para despertar conciencia en torno a los sonidos precolombinos. Qué potente. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Algo que no te he preguntado, que te debía haber preguntado? No, yo creo que estamos súper bien. Sé que podríamos haber sido más específicos, ¿sí? Porque realmente hay para hacer cosas más específicas, pero como primer podcast y primera cuestión, creo que me puedo introducir bien como persona. Mitad sufi, mitad medio americano chamánico. Creo que es lo que soy. Y ese es el principio. Me considero realmente, y no me agrando con eso como una puerta, ¿no? La persona que se encuentra conmigo y que se anima a estudiar conmigo tiene que saber que soy una puerta a muchas cosas. He podido investigar, me he cruzado con muchos maestros que me han iniciado y me han mostrado el camino, y lo que pretendo ser es eso, es ser un camino un poquito más claro en algo que es muy grande como la arqueología sonora americana, y trato de abrir una puerta y que cada uno pueda recorrer este mundo tan inmenso de los sonidos de una forma más clara. Yo cuando empecé tuve muy pocas guías y muy poca información. Y yo lo que pretendo es que cada vez haya más información. Así como cuando nosotros vamos a la música occidental y tenemos libros y libros y libros y muchas puertas recorridas y abiertas, yo espero que en algún momento todos mis alumnos, que ya son varios, y tengo algunos que ya están siendo muy buenos realmente, abran sus propias puertas y puedan también ayudar a recorrer a otros caminos sonoros. Este solamente es mi camino, es un camino muy personal que trato de hacerlo objetivo, pero también creo que mis futuros alumnos, que los quiero muchísimo los quiero a mis alumnos y alumnas, yo estoy seguro que cada uno va a aprender a abrir su puerta y a prender su fuego, ¿no? Somos ceramistas, no trabajamos con el barro, sino que trabajamos con la luz. Al faro. El faro. Una luz en un momento donde la gente está perdida. Eso es el faro, ¿no? Una luz que nos guía en un momento de mucha oscuridad. Qué bien, pues que este episodio sirva de puerta para muchos. Ojalá. Para mí ciertamente es una puerta encontrarme contigo. Te agradezco un montón, te admiro muchísimo. Me encanta el hecho de la arqueología viva, la arqueomusicología viva, escucharla, toparla, sentirla, hacerla. Y bueno, Terence McKenna decía, un filósofo que a mí me encanta, decía que hay 3 cosas en la vida que efectivamente te conectan con lo superior. Y él decía los psicodélicos, el sexo y la música. Son las 3 cosas en la vida que te llevan a lo superior. Así que eso, pongamos a la música de vuelta donde se merece. Así es. Y que los ancestros nos ayuden con eso. Y ahí están los sonidos de los truenos. Es hora de dejar que la naturaleza hable. Te agradezco muchísimo, Esteban. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó este episodio, si lo encontraste valioso, si aprendiste algo, por favor considera convertirte en miembro y hacer un aporte mensual a Radio Semilla, que esa es la manera en la que nos sostenemos. Entra a radiosemilla.com/apóyanos. Les dejo con un tema de Esteban Valdivia, de su disco Yakusimi.